Hola amigos del misterio, dar las gracias a los amigos del canal de Doctor Siniestro por la labor que hacen con Milenio 3. Es el mejor canal de YouTube. Mil gracias, compañeros. Esta noche no vamos a hablar de leyendas, no vamos a hablar de historias inventadas para asustar. Esta noche abrimos un expediente real, uno que ocurrió en un piso normal, en un barrio normal de Madrid. Un caso con informes policiales, testigos oficiales y fenómenos que nunca debieron ocurrir. Han pasado 20 años y aún hoy nadie ha logrado cerrarlo. Apaga la luz y ponte los auriculares. Esto es el caso Vallecas. Bienvenido a Doctor Siniestro. Esta noche entramos donde nadie debería entrar. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Ocurrió en este lugar, en esta casa, hace 20 años. Seguramente el expediente X más terrorífico acaecido en nuestro país. Esta noche, y de forma excepcional, Cuarto Milenio va a estar en esta vivienda, en el madrileño barrio de Vallecas, en tiempo real. Vamos a investigar, vamos a ver qué ocurre. Les adelanto una cosa importante, en mi opinión humilde, histórica. La Policía Nacional reflejó en un informe oficial una serie de fenómenos que calificó de todo punto inexplicables. En unos minutos, el inspector jefe, José Pedro Negri, que estuvo allí, que vivió los hechos, algunos de ellos cambiaron su vida, nos lo va a contar todo. Por primera vez en un plató de televisión, un miembro de la Policía Nacional habla de esta manera, de esta forma, con esta rotundidad. Y una sola cosa más, por favor, y no es ningún truco fácil televisivo. Yo pienso que este caso en concreto, el expediente Vallecas, irradia, rezuma una serie de oscuridades, de negruras que pueden perturbar, sinceramente lo pienso así, la sensibilidad de algunos espectadores. Sé que este programa muchas veces lo ven menores y personas muy sugestionables. Si es su caso, prefiero que apague el receptor, y lo digo de corazón. Muchas veces me han preguntado si hay algún caso que me dé realmente miedo, terror. Este es uno de ellos, vamos a entrar a fondo en él y por eso hago esta advertencia. Comienza nuestra investigación. Comienza Cuarto Milenio, especial Dossier Vallecas. Estefanía Gutiérrez Lázaro era una chica absolutamente normal, con los problemas típicos y tópicos de sus 18 años recién cumplidos. Se le ocurrió a ella o a algunas amigas, nunca se sabrá, hacer la Ouija, el célebre juego del supuesto contacto a través de una tabla, en el baño del instituto, donde cursaba sus estudios. Sabemos diferentes cosas de lo que ocurrió en esa sesión interrumpida, al parecer, por una profesora. Lo cierto y verdad es que una de las preguntas incluso debió extrañar a la propia Estefanía. Al parecer la hizo una de las amigas. Estaba empeñada en conectar. Así empieza el drama de toda esta historia, repetimos, tan oscura, con un novio fallecido en accidente de motocicleta. ¿Hay alguien ahí? Es el instante concreto en que empieza esta historia, la del expediente Vallecas, la que se transformará en un documento único en la historia de nuestra policía. La siguiente escena nos lleva a un peregrinar constante de médicos. Estefanía, que no había tenido episodios anteriores de epilepsia o de enfermedad mental, caía en esa especie de vaídos repentinos, los ojos se le ponían en blanco y empezaba a emitir sonidos guturales. En palabras de su madre y de su padre, que tantas veces han sido entrevistados por nuestras cámaras o micrófonos, variaba incluso el tono de su voz hasta convertirla en algo similar
a la de un hombre ronco. No parecía ser su hija la que hablaba en ese instante, sino alguien mucho más poderoso y que incluso profería insultos. En 2 o 3 meses, las visitas a diferentes especialistas van sucediéndose una tras otra, buscando una solución a esa familia. Los hermanos llegan a decir que Estefanía, en su domicilio, en su cuarto, donde vamos a estar esta noche, llega a adoptar unas posturas extrañas como de animal, a intentar agredir a sus propios hermanos. Nunca sabremos hasta qué punto esto ya forma parte de la sugestión o de una verdad que se estaba viviendo en esa casa de la calle Luis Marín, una casa humilde como otra cualquiera. A las 2:30 de un día de agosto de aquel año 92, Estefanía entra en el Gregorio Marañón en coma profundo. Ha expulsado una serie de líquidos o de mucosidades por la boca, ha hablado con esa voz terrorífica, ha dicho palabras que llenan de horror el alma de sus familiares que asisten en la cama intentando salvarla a esa escena prácticamente innombrable, ¿no? En su angustia, su tristeza y la profunda desesperanza que nos da a todos ahora mismo, porque esa muchacha, poco después, según el informe del doctor Pedro Cabeza, fallece y además se añade en circunstancias un tanto extrañas. Hay un dato que la madre dice y que el doctor, imagino, que contempla con escepticismo. En los últimos días, ella nota que le llaman. Antes de su muerte, Estefanía confiesa que tiene una visión permanente en esos trances. ¿Qué visión? La de un grupo de personas, altas, famélicas, delgadas, dándose la mano y que la están llamando. Ven, ven hacia nosotros. Es su último testimonio. En el otoño de 1992, después de una aparente calma tras el fallecimiento abrupto de Estefanía, su madre Concepción se despierta en mitad de la madrugada. Ha sentido algo distinto. Tenía una mano fuera del edredón, hacía frío. Ella ha percibido, ella ha creído sentir la de su hija que la ha acariciado. Sin embargo, y es curioso, de inmediato ha sentido inquietud. No hay confort ni recuerdo amable y es, como digo, curioso, porque la sensación ha sido de algo helado que se ha posado en la mano con una forma que pasa por el antebrazo. En la habitación donde duermen las 2 niñas adolescentes de esta familia numerosa ocurrirá un incidente difícil de olvidar. A mí me lo contaron directamente en una de las visitas a la casa de Vallecas. En una litera, pegada junto a una pared, duermen las 2 muchachas tranquilamente. La madre todavía no ha compartido la inquietud de estos sucesos que la tienen en duermevela. Escuchan un sonido peculiar y después describen algo sinceramente difícil de creer, pero ambas lo habían visto al mismo tiempo. Describen un intruso, una figura, algo que en posición de cuerpo a tierra, reptando, está dentro de la habitación. Parece una sombra, quizá muy similar a las que vio su hermana, con el pecho en el suelo, con los brazos extendidos y que va entrando dentro de la habitación.
entran en pánico. Es la primera vez. Por desgracia no será la última. La última ocurre precisamente hoy hace 20 años y por eso iniciamos esta investigación. En noviembre de 1992, concretamente el día 19 en la madrugada, los hechos llegan a un nivel de clímax insoportable. Para Máximo Gutiérrez, por ejemplo, padre de familia, descreído, agnóstico, absolutamente incrédulo en torno a los fenómenos extraños, que no creía a su propia mujer en un principio cuando le hablaba de sus sensaciones. Llega a comprobar cómo, poniendo un tresillo y una pequeña mesita de mármol, la puerta que da acceso al pasillo, que ya ha quedado vacío por el miedo que tiene en esa zona de la casa, se mueve y casi alguien parece empujar con manos invisibles para entrar donde está la familia. Una familia que estaba dispuesta a pasar la noche dentro del salón. ¿Por qué? Los cuadros habían empezado a dar vueltas, los crucifijos situados precisamente en la habitación de Estefanía habían girado y el pequeño Cristo de esmalte que estaba ahí pegado había salido rompiéndose contra la pared. Incluso ellos, ya en una especie de tensión insoportable, aseguran que en mitad del pasillo, junto al baño, han visto una figura que parece de un hombre, absolutamente oscura como la noche, recortándose perfectamente, los dos a la vez, alguien muy alto, sin pelo, y que está ahí aguardándoles. Se da cuenta Concepción en ese instante de algo muy extraño. Percibe que una de las pocas fotografías de Estefanía, que están ahí guardadas casi como en un templo, en recuerdo a lo que fue una chica vital y una chica normal hasta sus últimos meses, ha caído. Está boca abajo. Cuando levanta el marco, espantada, le comenta a su marido, que puede comprobarlo, cómo la imagen se está quemando por dentro, sin oxígeno. La imagen, por supuesto, presionada por el cristal, sin que nadie la abra. Está ardiendo por dentro. Máximo Gutiérrez, hasta aquel instante, creía ser un hombre sin miedos. Pero no dudó en coger el teléfono, agarrar el auricular y marcar rápidamente los dígitos del 091. Necesitaba imperiosamente ayuda, auxilio, la presencia de la Policía Nacional en su propia casa, que se había convertido en un auténtico infierno. ¿Qué estaba ocurriendo allí? En esa casa como otra cualquiera, esa casa que hoy de alguna forma se abre en tiempo real para todos nosotros. Desde ese preciso instante, a esa hora concreta de la noche, de un día hace 20 años, esta historia, que puede parecer algo reducido a una familia, al drama interno de una familia, se convierte en uno de los más importantes expedientes X de la historia de nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? ¡Policía! ¡Policía! Esta llamada se produce a las 1:59 de la noche del 19 de noviembre de 1992. Así consta en este expediente, en este informe policial absolutamente histórico. Como es histórico, para mí por lo menos, espero que para ustedes también, el hecho de que aquí esté el hombre protagonista a nivel policial de esta historia. Ha pasado mucho tiempo, 20 años, y después de 2 décadas, el inspector jefe José Pedro Negri en aquel momento está con nosotros para contarnos todo lo que vivió. Y yo no puedo más que agradecerle personalmente, estoy seguro que hacen lo mismo cientos de miles de amigos ahora mismo, porque sé que él ya ha demostrado además en su currículum policial una valentía extrema en ocasiones. Y sentarse aquí, contar lo que va a contar, también es de un hombre valiente y comprometido. Yo te lo agradezco mucho, José Pedro. Muchas gracias por la introducción, pero vamos, no es para tanto, ¿eh? Bueno, yo creo que sí que lo es, porque antes de ir repasando casi el informe y que tú vayas haciendo memoria, José Pedro Negri tiene la historia grabada a fuego, grabada a fuego. Eres un policía, porque eso es toda la vida, excepcional, y nos vamos a dar cuenta de lo que es tener en la mente una inspección ocular. Lo recuerda a la perfección, hemos estado hablando largo y tendido. Y además, José Pedro, tú has vivido lo que es la acción al límite, la vida, la muerte, el peligro policial muchas veces, pero lo que sentiste en esta casa, calle Luis Marín número 8 aquel día, no tiene nada que ver.
Nada, en absoluto. Una cosa es la actividad policial en sí y otra, un fenómeno extraño que yo fui protagonista, fui testigo de él y del que no se me va de la cabeza, aunque han pasado 20 años ya, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pero vamos, lo tengo en la memoria. Hay una cosa muy bonita que se ha producido y es que yo le he podido dar a José Pedro Negri el informe que él transmite directamente esa noche. Al jefe de sala, sí. ¿Este informe qué es? José Pedro, ¿qué significa esto? Pues esto es un informe que cualquier tipo de actuación policial tiene que quedar reflejada. Si a mí la emisora me llama y me dice que tengo que ir a un sitio, pues o bien hago un parte de que había antiguamente en los coches radio patrullas para informar, bueno, pues hemos estado en tal sitio, ha habido una pequeña pelea, ha habido un herido, no herido, y no se instruye en diligencia porque la cosa no tiene entidad, pues queda ese parte en los archivos nuestros para toda la vida, digamos. Y esto es una cosa parecida. Esto es que hay una llamada que se hace de parte del que era el padre de la chica esta fallecida, que llama a la sala del 091 al jefe de sala. El jefe de sala es un hombre muy experto en esta materia y le da crédito. Ella se impresiona. Él se impresiona, de lo que escucha, sí, ¿no? Sí, porque dice que bueno, cuando se produce la llamada a mí, que yo estaba en casa, y me dice, mira, esto no es normal, que sean las 2:30 de la mañana, un frío que hace espantoso y que estén en la calle porque me están diciendo que están volando ahí crucifijos, que están volando cuadros, que las alcayatas que hay en la... Dice, bueno, yo me he quedado y empezó a tirar un poquillo de la lengua a este hombre y me lo estoy creyendo. Oye, que me gustaría que fueras tú. Digo, bueno, pues no hay ningún inconveniente. Tranquilo, que me acerco yo por allí. Y yo me acerqué a las 2:30 o 3 menos 25, no sé exactamente, y fui testigo de todo lo que, vamos a contar, lo que pone en el informe. De verdad que yo creo que para el Ministerio de Televisión es un momento histórico. No recuerdo a ningún miembro de la policía que hable con esta claridad, con esta rotundidad. Bueno, no sabemos qué fenómeno se presentó en este lugar, pero desde luego es algo que trasluce o irradia cierta malignidad. Como lo siento, lo digo. Y vuelvo a repetir lo que hemos dicho en un principio, que de verdad este caso esta noche, y esto no es ningún truco, puede generar una sensación o herir la sensibilidad de muchas personas que puedan ser impresionables. Lo digo por última vez esta noche. Vamos a ver. Llegas a la casa. Primera escena que te impresiona, creo que es la familia esperando abajo. Sí, y además con niños de pecho, diría yo. Quiero recordar que la madre tenía un bebé y hacía un frío espantoso. Era el mes de noviembre y a las 2:00 estaríamos a mero grado o a 1 grado, por ahí. Y bueno, y la entrada fue pues hablar con ellos, tranquilizarles un poquito, bueno, qué es lo que ha pasado, y me cuentan exactamente lo que le contaron al jefe de sala. No llegas solo, José Pedro, no llegas tú solo, ¿no? No, yo cuando llego a la base mía, a Moratalaz, llamo por la emisora para que se acerquen un coche de la zona y se me ofrecen 2 voluntarios, 2 coches con su correspondiente dotación, 2 policías en cada coche. Y allí nos juntamos. Y allí fueron testigos ellos también de lo que nos estaba manifestando el padre. ¿Y qué te llama la atención de su relato? ¿La impresión que tienen? Pues la impresión que tienen, y que no, y para mí, yo puedo equivocarme también, es que no estaban mintiendo, que vamos, que lo que estaban contando para ellos era una realidad que habían vivido, que no era una batalla que me estaban contando. Entonces me ofrecí y les dije que si no tenían inconveniente, subir al piso, les acompañábamos y íbamos a ver in situ allí lo que ocurría. Cómo le agradezco a José Pedro Negri que lo cuente de esta forma, ¿no? Tan clara. Yo creo que está ahora mismo Media España atenta a lo que va a pasar. Quiero mi recuerdo de todo el equipo, a Máximo y a Concepción. Tantas veces han sido entrevistados por nosotros. Queremos dejarles descansar. Yo creo que la importancia esta noche, su caso es bien conocido, lo hemos contado, es la presencia precisamente del inspector jefe en aquel instante, que vive lo siguiente. Leo textualmente, informe de la policía. A las 2:40 horas, por el canal
-7 de ACH50, llama al Z2 y manifiesta que, una vez que se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Esto es textual, porque ahora José Pedro nos va a contar la inspección ocular. ¿Qué es lo que vas viendo? Bueno, entramos 6 policías y nos sentamos en el salón. La casa, bueno, es muy sencilla, es la entrada y el salón en primer lugar, y luego una puerta de frente que es la que da a una terracita muy estrechita que recorre, digamos, longitudinalmente toda la casa. Y bueno, nos sentamos allí en el salón y empezamos a hablar. Bueno, qué es lo que les ha pasado, cómo ha ocurrido esto, y entonces la familia me empieza a enseñar pues partes médicos de lo que le había pasado a la hija. Me explican que la hija jugó a la ouija y que tuvo luego problemas posteriores, pero muy serios, que se desmayaba en el colegio, que entraba yo qué sé, en trance, y bueno, una cosa muy extraña. Y luego me enseñan partes médicos reales. Por eso yo doy en ese momento un poco de crédito al tema de que su hija había muerto en extrañas circunstancias. Eso viene en el acta del forense Pedro Cabeza. Exacto. Y eso imagino que te llama la atención en aquel momento. Eso me llama la atención. Digo, bueno, no pone, se haría una autopsia o algo. Y bueno, pues mire usted, yo eso no lo sabemos y tal. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido esta noche? Y esta noche me cuentan, pues eso, que los cuadros volaban, las alcayatas salían, lo que he comentado antes. Y digo, bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar un poquito y tal. Dice, si no le parece mal, para que se produzca estos fenómenos cuando estamos más tranquilos en casa y estamos viendo la televisión y apagamos las luces, y es cuando esto ocurre. Digo, bueno, pues vamos a verlo. Apagan las luces y no pasó más de 2 minutos o 3, cuando súbitamente una de las puertas del mueble comedor, digamos, que hay en el salón, se abre, pero bueno, de una forma violenta. Pues, ¡pah! Empezó a pegar un petardazo la puerta y se abrió, pero vamos, dando golpes fuertes. Viene incluso registrado en el informe, José Pedro, dice, se encontraba en situación de misterio y rareza, que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas en el inspector jefe, aquí presente, y los policías allí presentes. Es decir, eso ocurre, os quedáis, imagino, extrañados e intentéis comprobar si reaccionamos rápido, reaccionamos, y lo que yo le dije al señor Oreste, al padre, digo, encienda la luz rápidamente. Encendió la luz y entonces me acerqué al armario y vi que no había ningún dispositivo ahí. Estuvimos mirando alrededor, hicimos lo que es una inspección ocular, a ver si había algún dispositivo que hubiera hecho saltar la puerta. No, la puerta la volví a cerrar. La abrí, tenía su imán, lo que es una puerta de esto. Y yo vi que eso fue una cosa muy rara. O sea, que se abre y llega a estar balanceándose la puerta. Sí, pero fuerte, fuerte. O sea, daba golpes fuertes. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues que los compañeros que estaban conmigo, pues me dicen que si no es obligatorio, que prefieren marcharse a la calle. Y yo digo que bueno, que ahí nadie lo obliga a quedarse. Se quedó solamente conmigo un compañero que yo sé que estaba destinado en la comisaría de Vallecas, que no recuerdo, que era gallego además, y fue el único que aguantó un poquito conmigo la situación. Gente bragada, José Pedro, sí, y que sin embargo lo que estaban viendo que estaba pasando no era normal. Natural, eso no era natural lo que vimos. A lo mejor pues luego no pasó nada, o yo qué sé, pero vamos, ellos prefirieron, y yo además se lo dije, solamente uno me dijo que él no lo aguantaba. Digo, bueno, pues vale, iros y esperaros en la puerta. Y los demás dijeron, bueno, pues yo también me voy, yo también. Bueno, pues nos quedamos los dos nada más. Y entonces hablamos con el cabeza de familia. Y le dijimos, ¿dónde más se producen los fenómenos? Y dice, bueno, pues en la habitación que era de mi hija. Y bueno, vamos allá. Entonces nos abrimos la puerta, y antes de abrir la puerta yo observé que tenía un póster, y luego que había un crucifijo
que dicen que lo tenían ahí porque ahí se habían producido algunos fenómenos, pues para que les auxiliara. Eso en la habitación de la niña. En la habitación de la niña, por fuera. Y el crucifijo era de madera y tenía pegado un crucifijo de nácar, pequeñito, de estos que llevan los libros de primera comunión. Y bueno, digo, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí en la habitación? Y dice, bueno, esto lo que me cuentan. De vez en cuando nos metemos aquí para charlar. Yo he estado con un hijo mío pequeño de 7 o 10 años y uno se ha sentado en una de las camas y otro en otra, porque las camas estaban en paralelo en la habitación. Y de vez en cuando, me ha ocurrido algunas veces, voy a expresarme mejor, que había una fuerza que no sabe qué, que de un esquinazo a otro pues volaba. Mi hijo dice, tal como lo estoy expresando, me lo decía, dice, volaba de un lado a otro, pero volar, lo que se dice volar. Digo, bueno, vale, eso te lo puedes creer o no te lo puedes creer. En ese momento, no sé si fue a raíz de eso o un poquito más tarde, pero bueno, estoy hablando de segundos, oigo un ruido estrepitoso por la parte de atrás, pero como una cacerolada. Antinatural también, o sea... Antinatural, que te deja pasmado. Y entonces salgo corriendo, abro la puerta, salgo corriendo y abro lo que es la puerta del salón, que da ya lo he dicho, a una terracita muy estrechita, que no había ningún objeto allí, Y miro y no hay nada, miro para arriba, tampoco veo nada, y tengo una noche de estas de frío, que no se oye ni un alma, y digo, bueno, ¿esto cómo se ha podido producir? Y eso me extrañó. Viene en el informe también, dice... No sé por qué. Que no habían salido de la sorpresa y comentando la misma se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado. Repito, informe de este caso, Expediente X español, donde los haya. Claro, eso ocurre, José Pedro, casi detrás de ti, donde estáis detrás. Y no ha habido posibilidad de que nadie haya entrado en la terraza. Nadie. Estaba cerrada, si no me equivoco, con la persiana. Sí, con la persiana echada, abrí la persiana, pero todo esto muy rápido, Pero es que no, que se veía que la familia no iba a engañar, que ellos estaban siendo testigos de algo raro, algo extraño, ¿no? Yo no sé tampoco cómo explicarlo, Porque... Y entonces ocurre algo que yo creo que es absolutamente clave, algo que te cambia, sinceramente. Yo creo que te da un poco perspectiva de lo que puede estar ocurriendo, que es tu entrada en un lugar donde vamos a estar, que también es otro momento histórico, ¿no? Tu entrada en un lugar concreto de la casa donde hemos contado antes que la madre se levantaba y escuchaba la voz de su hija muerta llamándola. Y determinados fenómenos siempre ubicados en un baño que de aspecto es un baño absolutamente normal, pequeñito. Sí, era un aseo. ¿Y qué ocurre, José Pedro, cuando vas Pues digo, bueno, ¿y dónde se produce? Claro, lo que acabas de comentar. Pues se produce la fuerza o lo que haya ahí está en ese cuarto de baño. En ese cuarto de baño es donde se producen esos que nosotros oímos y esa fuerza y tal. Y bueno, pues vamos a ver qué hay. Entonces, esto es curioso porque es real, esto lo he vivido yo y no sé explicarlo tampoco, porque no sé, a lo mejor eso es subconsciente o lo que sea. El caso es que yo me meto en el cuarto de baño, lo utilizaban de trastero, no lo utilizaban, dice que no lo abrían para nada. Me meto dentro y bueno, se me puso los pelos ¡paf!, de punta y noté una sensación de frío interior que no lo había experimentado en mi vida. No había experimentado un tema así en mi vida, me impactó, pero de narices, de verdad. Salí de allí, cerré la puerta e intenté disimular, digo, bueno, pues la verdad es que ahí parece que... ¿Cómo podríamos definir esto? Yo sé, José Pedro, que es imposible, si no se ha vivido, contarlo de esta forma. Y además vamos a estar de inmediato en ese lugar. Quiero que conectemos en tiempo real, y yo creo que otro momento... En fin, que yo hubiese soñado, ¿no?, como investigador, tanto que nos hemos metido en este tema, José Pedro Negri, el inspector, viendo la casa, que aunque tenga ahora algunos cambios, ha pasado mucho tiempo, siguen siendo los lugares. ¿Cómo podríamos explicar al público? Yo sé que mucha gente, estoy seguro, te entiende perfectamente. ¿Cómo se define eso? Es decir... Pues no lo sé.
la verdad es que no lo sé, no te lo puedo explicar, porque yo siempre he sido, y siempre lo he dicho, agnóstico en estas cosas, no he creído nunca en nada de efectos paranormales ni ninguna historia, pero lo que yo sentí en ese momento, yo no sé si es que estaba influenciado por lo que había sido testigo, pero que no te he contado lo que cuando salgo de esa habitación observo en la puerta, que eso se produjo en el instante ese que a lo mejor se oyeron los ruidos esos tan fuertes, que es que el crucifijo... Ahora me lo vas a contar, José Pedro. Vamos, ¿sabes por qué? Porque yo creo que lo interesante, si tenemos conexión, si tenemos posibilidad de conectar en este momento, sería ver el lugar de los hechos, cómo está ahora mismo, y ahí está. Ahí está. Estamos conectando con esa vivienda, calle Marín número 8. Esa mesita era donde estaba el teléfono, con un pañito. Veo que hay un paño ahí también, ¿no? Oye, han pasado 20 años y hay otras personas ahí, pero puede ser que sea el mismo. ¿Qué impacto al volver allí 20 años después? Ese es el lugar de los hechos, ¿no? Este es el lugar de los hechos, sí. Esta es la entrada, y el salón se ve al fondo, y se ve, pues yo creo que se ve poco, que es la misma... Vamos a ir avanzando hacia el salón, a ver si nuestros compañeros pueden hacerlo. Vamos a ir poco a poco. Javier Pérez Campos, José Alberto, Manuel Fernández están allí. Vamos a ver si podemos ir... cuéntanos, José Pedro, por favor, nadie mejor que tú. Es el mueble. Es el mueble y la distribución la misma. Yo no sé si los muebles, el sofá que hay ahí es el mismo, ¿no? Eso ya no lo sé, pero me parece que sí también, ¿eh? Pero el mueble del salón es el mismo, ¿eh? Has visto esta zona y te vuelven muchos recuerdos. Es el mismo mueble. A ver si podemos parar en este momento, por favor. Sí. Esa puerta de ahí arriba... a la izquierda, la puerta es de arriba. La que se abrió. La que se abrió. Varias veces se abrió de un primer impacto y luego se quedó varias veces. Y luego, claro, si se abre de una vez nada más, dice, bueno, pues vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿Alguna fuerza o algo raro, no? Pero no, es que una vez que estaba abierta, seguía, pero con violencia, agitándose la puerta de... Perfecta la aproximación, ¿por qué? Porque imaginamos al inspector José Pedro Negri y al único policía que se ha dado con él, incluso verificando por dentro a ver si hay algún tipo de cableado. Aquí estábamos todos. Ahí todavía estabais todos. Vamos a caminar de nuevo hacia el pasillo, compañeros, en conexión en tiempo real, repetimos, algo que nunca hemos hecho en este programa. Ahí está la entrada de la terraza, donde se escuchan los sonidos, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a volver en esa dirección. Ahí está el giro, podemos ir comprobando una casa normal y corriente, una casa de como tantas otras en la Ahí está el pasillo. Bueno, madre mía, ahora se me acaba... Tantos recuerdos me han venido a la cabeza, porque yo también he pasado algún escalofrío en esta casa. Vamos entrando en dirección hacia el pequeño baño, por favor, compañeros. O sea, que este es el lugar ahora reformado. Sí, eso está reformado. En el cual vives esa experiencia tan marcante. Sí, eso era como... No lo utilizaban, era un cuarto de aseo que no lo utilizaban para nada, porque no se atrevían ni a abrir la puerta. Lo que sientes dentro del baño, antes de comentar lo que ocurre después, marca profundamente, hay que decirlo. Yo creo que es un momento de absoluta honestidad, hasta el punto de que tú eras, pues eso, descreído absolutamente en estas historias y me impactó, pero mucho. Lo que yo sentí no lo había sentido en mi vida. ¿Hasta el punto de considerar eso algo un poco negativo, maligno? Pues yo creo que sí, porque yo creo. Eso me lo tendría que decir alguien, pero para mí, yo lo que sentí era negativo, totalmente negativo. Hasta el punto, José Pedro, de que, bueno, después de la experiencia, después de aquella noche, ¿influyó en tu vida de alguna forma, en tus creencias, o reforzó algunas creencias? Bueno, quiero hacer hincapié en una cosa que he oído en muchas ocasiones, que sacamos la pistola y todo eso. Eso son historias, eso no es verdad, porque... que te vas a defender ni vas a sacar nada. No, eso influyó en mí. Yo soy creyente, pero no iba a misa. Y a partir de ahí, pues, digo, bueno, algo hay, como dicen los gallegos.
meigas, pero... ¿Y volviste a la iglesia? Porque, bueno, sí, para tranquilizarme un poquito, porque los primeros días pues, lo pasé mal, me acostaba y empezaba a darle vuelta, digo, esto no es normal. Es la sensación de esa de frío interno, de vello de punta, en ese lugar en concreto que estamos viendo. En ese lugar en concreto. Y luego, en esta habitación, que es la habitación donde, a la derecha, por creo desgracia, que es a la muere derecha, Estefanía Gutiérrez. Sí, ahí había lo que he comentado antes, un póster pegado ahí en la que es la Vamos a entrar, puerta. compañeros, por favor. Aquí estaba un crucifijo de madera que habían colocado a la familia en esta zona. Y había un póster. Y cuando yo salgo a ver el cuarto de baño, me dice el padre, dice, mire lo que ha pasado. Y efectivamente, lo vi. Lo que pasa es que no lo oí. Yo oí el sonido de atrás, de ese. Y a lo mejor en ese momento se hizo eso. Pero estaba como una garra en lo que era el póster. Era una marca diabólica, diría yo. Bueno, esto ya son imaginaciones mías. Yo eso no sé cómo se produce, no tengo ni idea. Se produce en tu espalda, por tanto. Porque, claro, yo estaba dentro y está la puerta cerrada. Por lo tanto, nadie pudo hacer eso, porque es que para quedar marca, no solamente en el póster, sino en la madera ¿En la madera? En la madera de la puerta, eso tiene que ser algo, ya mal lo hubiera oído. Eso es lo que a mí también me impactó bastante. Digo, esto no es normal. Luego, el inspector sale de esta zona, la zona, digamos, donde se concentran la mayoría de los fenómenos. Volvemos de nuevo hacia el pasillo, compañeros, porque vamos a ver una mesa donde estaba el teléfono. Que yo creo que es esa, observé que había como una especie de baba, pero espesa. Lo que pasa es que no se me ocurrió coger y meterlo, porque lo que estábamos viviendo era anormal. Y insisto, no éramos especialistas, somos policías, no somos especialistas en fenómenos. Pero en la inspección ocular, José Pedro, ahí no percatado de que no había nada. No, ahí no había nada, seguro. Dice que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, esto está perfectamente detallado, aparecía una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Sí. Era un babas color oscuro. Espesas. Y oscuras. Yo diría como... Sí, oscura, un poquito oscura. Sí. Nadie sabe nada, nadie sabe cómo ha aparecido eso ahí. Pregunto, oye, ¿esto qué es? Parecía mucosidad, Y digo, bueno, y esto de... No, eso no, nosotros no hemos tocado nada, no hemos... Y bueno. Hay otro detalle que a mí me llama mucho la atención y que yo no conocía. Ahí no está el paño, y es que pero vamos. las fotografías, cuando subes a casa, están giradas, dadas la vuelta, las alcayatas sacadas. Sí. ¿Percibes perfectamente lo que ha pasado horas antes o minutos antes? Que lo hayan preparado, no lo sé. Pero yo, con toda la experiencia esa que yo tuve, yo creo que no estaba. Y viendo a las personas, que eso no lo han preparado. Que eso, hombre, había una parafernalia ahí de que a la hija la tenían una fotografía con 2 velas. Bueno, pues bien, esa fotografía estaba volcada, estaba boca abajo. Eso nos dice que ellos no lo han hecho. Y diversos cuadros también con fotografía, también todo boca abajo, una cosa muy rara también. Todo boca abajo. Sí, la verdad es que daba repelús el ver eso ahí en la casa. ¿Es la experiencia más extraña, José Pedro, que has vivido? Sí. Yo no diría a nivel policial, porque a nivel policial es otra cosa, pero a nivel personal sí. Esto es lo más raro que me ha ocurrido a mí en mi vida. A toda esa gente que puede pensar, bueno, estos fenómenos no ocurren, estos fenómenos son sugestión, ¿qué les dirías directamente? Pues yo les diría que tenían que experimentar una cosa como la que experimenté yo, para que se quitaran esa nube, porque algo hay, digo yo. A lo mejor no, no lo sé, a lo mejor el subconsciente mío me traiciona, pero hay cosas que no están en el subconsciente, como las que he relatado. O sea, que esto es hechos comprobados, y ahí no hay más historia. Es muy fuerte quizá hablar, para terminar, de algo demoníaco o de ese nivel. Eso no lo sé, no soy un experto en esto, pero no era bueno. José Pedro Negri, inspector jefe aquella noche histórica para el mundo del misterio, noviembre del 92,
un expediente y sobre todo una visión personal, unas emociones, unas sensaciones imborrables 20 años después, y le hemos dado el informe describiendo exactamente algo que forma parte ya de su vida, pero yo creo que la gran clave es que es una muestra de valentía sin precedentes. Cada uno, como siempre, que extraiga su opinión, pero aquí tenemos a un hombre que sabe lo que es jugársela, que sabe lo que es el miedo a lo humano, que es el más terrible habitualmente, sí. Y que de repente se encontró con fuerzas que parecen absolutamente inexplicables y que estaban en ese lugar. Quizá la familia y la casa están un poco unidos y no sabemos si ahora ocurrirá algo o no. Pero yo quiero agradecerte, en nombre de todos los que hagamos el misterio y que nos preguntamos cosas y que sabemos que esto pasa, tu presencia hoy en Cuarto Milenio. Muchas gracias. Y insisto, que lo vivido está y punto. Y que no es valentía, es que me tocó como si le hubiera tocado a otro compañero, el ser testigo de estos hechos, que era terminando el ayudar a estas personas a tranquilizarse y a relajarse. Que lo consiguiera. Algo sí, algo se consiguió, porque se quedaron. ¿Volvieron allí. a casa? Sí, volvieron a casa, pero yo no me tranquilicé hasta pasados unos días. José Pedro, ojalá hubiese más personas como tú que mostrasen estas cosas, porque simplemente es información que necesitamos para comprender el misterio de la propia realidad. Ha sido un honor, te lo agradezco mucho. A ti. Hasta la próxima. Venga, gracias, Iker. Bueno, yo no puedo añadir más, simplemente que creo que es una de esas entrevistas inolvidables para todos nosotros. Vamos a hacer una cosa, vamos a conectar directamente de nuevo, vamos a intentar trabajar dentro de esa casa, vamos a poner nuestros dispositivos y vamos a ver lo que ocurre. Es momento de volver a este domicilio, el domicilio del misterio. ¿Seguirá algo ahí, latente o no? ¿O solamente hay una conexión entre la familia y protagonistas y esa casa que de alguna forma ya está desactivada? No lo sabemos, pero es el domicilio madrileño donde se redactó este informe. Mucha atención, por favor. Conectamos ya con nuestro compañero Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches de nuevo. Hola Iker, buenas noches. La verdad es que imagino que es impresionante estar en ese lugar. Nunca se ha investigado en vivo en este sitio para la televisión. Después de haber escuchado las palabras del inspector jefe José Negri, que revivía un poco todo en ese domicilio concreto, en ese pasillo. A mí me ha ocurrido, Javier, y esto ya es a nivel muy personal, quizá al final del programa comente algo, ¿no? Porque yo he estado en esa casa hace muchos años, hace más de 15 años, y recuerdo el impacto de la historia. Y es ese esquinazo, ese lugar donde ya se enfila y que no es fácil ahora mismo percibir, y que creo que ya estás en él, que termina en ese lugar, en ese baño, en ese pequeño habitáculo que ha sido reformado y donde pasó esto el inspector jefe José Negri. Un sitio muy pequeño que ahora mismo ha sido reformado si lo comparamos con las fotografías originales, pero que sin embargo, quizá por la sugestión o no sabemos por qué, sigue produciendo una sensación muy especial, no solo a mí, sino también a otros miembros del equipo que han ido pasando por este lugar. Algunos no conocían bien la historia y pese a eso, pues no han podido evitar pues algún pequeño escalofrío cuando venían hacia esta zona y también al entrar en la casa. Así que por eso, Iker, hemos elegido este lugar concreto, para dejar la primera grabadora. Vamos a hacer esa prueba. Lo dejamos aquí. Y cualquier cosa que ocurra en este lugar está siendo ahora mismo monitorizada y grabada. Perfecto. Ahora, por supuesto, con el máximo silencio, Javier, porque ya estamos grabando y por supuesto también tomaremos un código de tiempo para saber en qué instante hay sonidos. Ahora mismo, evidentemente, ustedes no lo perciben, pero hay pasos, hay movimiento, eso se registrará y se está perfectamente anotando todo. Así que, Javier, tú no digas nada, lo comentamos. Lo que va a hacer nuestro compañero es colocar una cámara fotográfica con temporizador para, registrar perfectamente ese habitáculo muy pequeño, lo estamos viendo, que ha variado su formación. Allí tuvo la aspiración, Estefanía, de alguna forma llegó prácticamente en coma al Gregorio Marañón, fue ingresada a las 2:30. Esto es un detalle que, viendo de nuevo el informe, viendo algunos detalles, se repite constantemente, ¿no?
Las 2:30 es un momento donde los fenómenos parece que se repetían y donde la familia era despertada habitualmente por esa voz que surgía del lugar donde está ahora mismo Javi. Histeria colectiva, sugestión, vamos a debatirlo con expertos que tienen dos visiones sobre este tipo de fenómenos. Pero Javi, simplemente te doy la señal para no decir nada más. Si quieres apagamos la luz y hacemos ese tipo de prueba para ver si la cámara capta algo, esa especie de rastreo fotográfico. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden enfocar cómo queda la cámara, por favor, en qué situación queda. Y me gustaría que nuestros compañeros, simplemente como última imagen, regresaran a ese sitio donde una cámara va a estar pulsando en total soledad, en total silencio y registrando, bueno, lo que sea menester, ¿no? Por lo tanto, ahora ya silencio absoluto en esa calle Luis Marín número 8, la calle del Expediente Vallecas. Silencio absoluto, nuestros compañeros tendrán perfectamente en códigos el instante en que quedan ahí a la espera. Nosotros vamos con el debate. Yo creo que es fundamental saber qué piensan nuestros expertos, porque el caso Vallecas yo creo que tiene dos visiones muy diferentes. ¿Qué piensan de lo que ha comentado el inspector Negri? ¿Qué piensan de lo que estamos haciendo? ¿Qué piensan de la propia historia y la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro? Vamos ya al debate. Este expediente X español merece un debate intenso y siempre, además, con un ojo, por supuesto, en el lugar de los hechos. Manuel Martín Loeches, el gran especialista científico en el mundo de la mente humana. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Al otro lado de la mesa y con otros conceptos, Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Iker. José Manuel Nieves, nuestro compañero, director de la ciencia de ABC. Bienvenido, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Enrique de Vicente, en este caso, vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. La parapsicología tendrá algo que decir aquí. Enrique, buenas noches. Buenas y luminosas noches, Iker. Enrique, vamos a hacer una ronda muy rápida. Os pido brevedad, por favor. Enrique, opinión sobre lo que acabas de escuchar, lo que acabas de ver, la declaración del inspector Negri. Bueno, la opinión fundamental es que es un valiente y que ya es hora que mucha gente como él en este país empiecen a dar la cara. En otros países como en Francia, por ejemplo, hace ya más de 70 años que comandantes, por ejemplo, de la Gendarmería, de la Guardia Civil francesa, no solo dieron la cara, sino que escribieron, el comandante Tissanet, 3 libros dedicados a las investigaciones de la Gendarmería francesa sobre casas encantadas, contando en algunos casos episodios muy parecidos a este, con agresiones físicas e incluso con alguna muerte. Hacemos el camino inverso. José Manuel Nieves, ¿tu opinión? Mi opinión es que no le quito ni una coma al valor del testimonio del inspector, pero tanto la consulta previa que hicimos del informe que se redactó en aquel momento, como el propio testimonio del inspector, a mí me dejan dudas, me dejan lagunas. Hay cosas que no entiendo. A la hora de la verdad, lo más espectacular de todo lo que se dice en el informe no son cosas que los policías hayan presenciado, sino cosas que les han contado. Y si tenemos que ver exactamente lo que han visto una puerta de un aparador abrirse, han escuchado un ruido en una terraza y han visto una marca en un póster que... punto, no hay nada más. ¿Y el crucifijo? Y el crucifijo dado la vuelta. No hay nada más. Es decir, esas cosas yo creo que se pueden explicar de otras formas. Perfecto, y ahora intentaremos explicarlas o darles el misterio que tienen. Aquí siempre el debate es frontal, pero con una misión evidente, que ustedes saquen sus conclusiones, esa es la clave. Santiago Vázquez. Me parece de una valentía enorme. Creo que es un testimonio muy valioso. Y sobre todo remarcar algo que es muy importante, y es que no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Una conversión inmediata, ¿no? Por algo que no... Bueno. Es decir, una persona no empieza a creer en esta fenomenología si no ha presenciado realmente algo auténtico y que le ha impactado en lo más hondo de su psiquismo. ¿Y qué opinión tendrá nuestro amigo Manuel Martín Loeches?
Pues te lo digo rápido. Estoy de acuerdo en que es un valiente porque él ha contado algo que él cree fehacientemente y que está en contra de lo que la gente normalmente suele opinar y le puede tildar de loco o de extraño o de lo que sea. Pero en toda su manifestación, todo lo que él ha dicho y todo lo que conozco del caso, no hay nada que no se pueda explicar, según mi punto de vista, por cuestiones como la sugestión, la empatía y tantas otras cosas que ocurren en la mente humana. Incluso el hecho de que el inspector haya estado tan convencido de lo que él está diciendo. Qué interesante. Así que si os parece, y a diferencia de otros momentos en que habitualmente nuestro querido Enrique suele comentar por qué se debate, suele comentar la idea más o menos misteriosa y se entra en debate, a mí me gustaría, como ha sido evidente el testimonio de José Pedro Negri, que sea precisamente Manuel Martín Loeches el que lance la primera carta, si os parece, y entramos al debate. ¿Por qué todo sugestión? Todo puede ser sugestión, o por lo menos las declaraciones del inspector. Porque evidentemente una persona que llega pues, a esas horas de la noche, en un día frío, donde le han contado una serie de cosas, llega a un lugar, porque parece ser que no se encontraba en la casa, sino en la calle, ¿no? Donde las personas que se encuentran presentan cara de miedo, seguramente. Esa impresión... ¿Un miedo real? Un miedo real, con toda seguridad, aunque los fenómenos ni sean reales o hayan sido producidos por algún miembro de la familia o algunos miembros de la familia, deliberada o inconscientemente, que esa es un poco mi hipótesis, ¿no? Perfecto, me encantaría conocerla. La cuestión es que quien llega y ve unas personas con caras de estar muertos de miedo de toda una familia, es muy fácil que se contagie. Es decir, hay muchos experimentos en neurociencia que demuestran que incluso sin ser conscientes de ver una cara de miedo, nuestro cerebro siente el miedo cuando ve una cara de miedo de forma inconsciente. Es decir, el sujeto no sabe que ha visto esa cara, pero las zonas del cerebro que tienen que ver con sentir el miedo se activan. ¿Me quieres decir que, por ejemplo, tú, José Manuel, en ese momento, por mucha mente científica que tengáis, también sentiríais el miedo? El miedo es que todo el mundo puede contagioso. entrar en esa esfera. El miedo es un sentimiento contagioso que sabes muy bien que si se infunde en una masa de gente se convierte en pánico y en una cosa tremenda. Pero además, ¿quieres añadir algo más a lo que estabas diciendo? Sigue, sigue. Es que hay otra cosa que ya no estamos en la calle, vámonos a la casa. A mí me ha sorprendido mucho que suben 4 policías, se abre la puerta de un aparador y se marchan 3. Así, de golpe, a la primera. Mire, absolutamente me parece, y se lo digo desde el respeto, pero me parece absolutamente inconsistente que esté intentando explicar una serie de fenomenología paranormal auténtica que presenciaron muchísimas personas, entre ellos grandes investigadores de este país. Santiago, a mí no me consta que lo presenciaron. A usted no le consta porque no estuvo en esa casa. La vez anterior me dabas de tú y ahora de usted. Pero, sin embargo, esos nombres de oro de la parapsicología sí que pudieron constatar fenómenos. No solamente investigadores, sino periodistas, por ejemplo, y otro tipo de personas. La propia familia, una familia que llama a la policía, hay fenómenos visuales, hay fenómenos sonoros y de movimiento. Hay fenómenos de fobia religiosa, y ahora se los voy a contar. No, si me permite. Santiago, bueno, del Cristo, Santiago, ¿no? Santiago, es que hay más. Santiago, Hay fenómenos de agresividad, hacia los hijos. Como tú ahora mismo. Hacia los hijos. Mira, en este mismo programa... Es que lo que no puedo permitir, Santiago, es que un caso como es este, que es un clásico en España, y que hemos tenido un testimonio de un señor inspector de policía... ¿Y ese qué autoridad es en este tipo de cosas? Que todo esto es más que tú, desde luego, de la sugestión de la mente de toda una familia, cuando hay niños de por medio, Santiago, que también en su día hablaron para cierta emisora de radio. Dicho en este mismo programa, en otra temporada, cuando se trató este tema, esos expertos mundiales de la parapsicología han sido, dicho en este programa, el mayor daño que se le ha hecho a esta familia. Mucho el tono con el que habla de esos especialistas. Perdona. Porque le voy a dar nombres. Oye, dicho en Fernando este Jiménez programa, del Oso. Dicho Fernando en este programa Jiménez del Oso. Por el propio Iker Jiménez, mírate las grabaciones. Investigando. Esto, el caso de esta familia, dicho hablaré. en este programa, se empezó a estropear y a complicar y a tener una serie de problemas para la familia que nunca había tenido cuando se empezó a meter toda esta gente. ¿De quién me está hablando? ¿De quién me está hablando? Pregúntale a Iker. Quiero citar... Permíteme, Santiago, porque sí es verdad que ambos tenéis razón en este caso. O sea, porque es verdad que hubo una serie de investigadores. Claro que sí. José Manuel Nieves no miente, pero que es verdad que eran, vamos a decirlo,
investigadores un tanto circenses. Claro. ¿no? Iker, yo me permitiría, retomando el argumento que desde el otro lado de la mesa se ha puesto y que comparto parcialmente, que el poder de la sugestión es muy grande, que el miedo es un motor importante, pero lo que ocurre es que además de eso, y solo voy a los hechos que describe este inspector de policía, refrendados en este mismo programa, al principio de comenzar el programa, por el comisario jefe del Distrito Centro de la Policía Nacional, José Manuel Sánchez, como que en presencia de los diferentes policías, el crucifijo da vueltas, No, en el se informe, cae. Enrique, en el informe no lo pone eso. Es que no ahí pone está. eso. En el informe hay una serie de cosas que si lo miras bien como tiene que ser, incluso en las declaraciones del inspector, se desprende que prácticamente nada vieron los policías, sino simplemente toman nota de los testimonios de la familia. Sí, perdona, Al Cristo, y ellos ven espera esa un segundo. mucosidad. Enrique, ven por la favor, puerta déjame hablar, y déjame escuchan el hablar. ruido. Vamos a ver. Escuchemos a Manuel. El Cristo, según el informe, no lo ven dar la vuelta. Los arañazos de la puerta tampoco los ven producirse. Yo lo acabo de escuchar. Escúchalo bien. Acabo de escuchar de Se da la boca de- vuelta y están ahí. Vamos con pero el- no la El vuelta. inspector lo Si ha ve- comentado como vivido, ¿sí o no? Pero hay una cosa muy interesante, por lo No, tanto Enrique. tenéis una teoría. El Son los informe no es de la fenómenos, época. Iker, Lo son que ha los dicho fenómenos. ahora han pasado 20 años. La memoria es muy engañosa. Magnífica. Estoy de acuerdo. Bien, y 100%. entonces me interesa y seguro que al público más todavía, y ahora entramos, yo intuyo que hay una teoría que ambos compartís de que alguien ha hecho algo. Sí. Por un Podemos lado. contarlo compartimos, pero- libremente. Y Pero luego sí, hay otra sí, cuestión que a mí me gustaría solamente apuntar, y luego, si es el caso, se desarrollará, que hay muchos tipos, mucha fenomenología, incluso hoy, que demostrándose después de que son cosas que suceden en determinadas circunstancias y que son naturales, aunque raras, es decir, pensemos en los fuegos de San Telmo, en otros tipos de iluminaciones espontáneas que han sido tomadas por todo tipo de espíritus, ovnis, lo que sea, y que luego tienen una explicación exacta. Pensemos en rayos eléctricos que en lugar de ir del cielo a la tierra, van de la tierra al cielo y que al principio parecía Sí, pero- que eran... pero en este caso, no, salvo pero poca estoy cosa, pensando en fenómenos yo creo que extraños, no. Pensemos en fenómenos electromagnéticos que se ha comprobado que son capaces de hacer levitar cosas en ambientes normales como casas, laboratorios o hospitales, en lugares. ¿Qué pensáis de En eso? combinación Es muy Esa interesante. teoría puede generar lo de Voy las a baterías. voy a refrendar la hipótesis que ha dado Nieves y en base a ella te voy a reconstruir brevemente la historia. Resulta que la zona donde suceden los hechos, según esa teoría que probablemente apoyaría el doctor Martín Loeches, basándose en la hipótesis del doctor Persinger, electromagnética, ¿estamos de acuerdo? Según eso, vamos a intentar hacer una reconstrucción del caso. Resulta que hay un círculo ahí, según esa teoría, que yo no comparto, de grave perturbación electromagnética. En esa casa. un área de no más de 50 Enrique, metros, en esa permitidme, casa. no en la casa, alrededor. Alrededor. Porque Me los parece hechos, lógico. voy a tratar de sintetizarlos, comienzan en esa misma casa y tal vez en la habitación de la niña, cuando el padre de Concepción, es decir, el abuelo materno de la niña, tras unos meses horribles, y yo he conocido de cerca a alguien de la familia, que me contó pelos y señales, cosas, de maldecirles de todo, la dijo finalmente antes de agonizar, le dijo, y eso lo sabe la familia, Sí. te voy a hacer la vida imposible, más o menos una cosa así. Bien, ahí, primero. Segundo, a muy corta distancia de la casa, en la parte trasera, en el colegio de la niña, que estaba a muy corta distancia, ¿Dónde Bueno, se está hizo- pegado a la terraza. Pegado a la eso es, terraza, a ¿dónde- muy corta dónde se distancia, hizo la ouija? la niña, segundo paso. Días después de morir el padre, el abuelo, practicando la ouija, entra la profesora, les pilla, hay dos versiones sobre si la profesora rompe la ouija o las niñas la guardan y tiran el vaso. Lo del humo, pero eso, Sí, eso bien, no me lo bien, creo. pero el humo La le madre, entra, es Enrique. decir, ¿cómo explicaríais eso? Como una alucinación, Como que no hay humo. un invento y tal. Y luego siguen los fenómenos en la casa. Todo ha sucedido Enrique, ahí. simplemente. Vamos a ver. Enrique, solo Seamos serios. un apunte para que continúes. Sí. He revisado perfectamente las grabaciones que hemos hecho a la familia y es la propia familia la que dice que es la maestra la que entra y rompe la tabla. Sí. Es Sigue. que además, esto que me dice, Efectivamente. que yo no sabía que se había hecho ese estudio, fíjate, yo de verdad que no lo sabía, pero es que si aplicas un poco la lógica y No, no, y que el los estudio, por qué- perdona, claro, que es un invento. Bueno, pero no Es que dices- yo estoy hablando No, absurdo. pero Lo que te digo es escucha, que pero podemos eso que has dicho de explicarlo que, así. Eso de que has dicho de que había un estadio de 50 metros. cierto, Es cierto. es Bueno, eso no lo absolutamente sabía. cierto. Pero tú fíjate Todo que eso sucede ahí. te puede explicar hasta lo de la puerta. Porque el mismo policía dijo que era una puerta que
estaba pegada con un imán. Sí. Y que en determinados fenómenos, imagínate, puede el mismo imán Claro. haber repelido esa puerta. Pero si es verdad que es lógico que esté. Aunque luego hay varios bandazos de la puerta. conscientemente. Sí, Lo que no se sabe... Lo que no se sabe Conscientemente. Pero yo no me lo creo. Perdona, Enríquez, ¿me perdonas? Sí, Lo que no se sabe, y lo voy a contar, es que en esa sesión de Ouija, cuando ese humo negruzco, que fueron testigos varias niñas, es decir, que no Estupendo fue testimonio, algo... Santiago. ¿Perdón? Estupendo testimonio. Varias niñas son haciendo seres la Ouija. humanos, Perdóname. Sí, por los favor. testigos, Perdóname, Nieves. perdone, señor Nieves, los testigos, de verdad, por favor, me Es que extraña qué muchísimo barbaridad. que me diga Nieves, esto. Nieves, barbaridad. perdóname. Es decir, perdóname, en este caso, una además chica de de las 15 niñas, años no es testigo. Perdón. Sí, Jesús. Bueno, continuemos. No, por favor. Perdón, no, Enrique, discúlpame. continuemos Vale, porque y si no- luego le haré una aclaración. Verdaderamente, Es testigo de que, os su, veo- de os que su veo- amiga os veo en se le exceso metió crispados. un humo negro por la nariz. Me Por deja- favor, no me hagas José Manuel, reír. José Es que Manuel, me haces reír. Ríase usted tranquilamente. Pues claro, me- No crispemos en exceso porque el caso de hoy es especialmente interesante y yo creo que... A cada cosa que uno comenta, Venga. enseguida viene la contrarréplica. Estamos en un debate, Vamos con Santi, un debate, pero cuéntame, muy bien. por favor. Vamos a ver, en esa sesión de Ouija, efectivamente, hay un humo negruzco que entra por las fosas nasales de Estefanía. A partir de ahí, todo cambia. Pero es que hubo un hecho. En las escaleras se encontraba una de las hermanas más pequeña que Estefanía y está el documento sonoro. Don Germán me lo contó. Esa niña es elevada por una fuerza, es decir, fenómeno de levitación. Dice la niña que siente un frío tremendo y la lanza 12 escalones por delante. Llegó a su casa con heridas. Esto lo contaba Concepción, la madre. ¿Y por Esto- qué es tan importante? Es importante porque a raíz de esa Ouija, que es cuando parece que todo empieza a suceder, no solamente es Estefanía, la chica, la que murió, la implicada, sino que hay ya una hermana suya que estaba en las escaleras cerca de ese lugar. ¿Algo que agrede a la familia? Exactamente, Pero es ¿y que eso, hay Santiago, fenómenos de eso agresividad, por qué no otros de salió? fobia religiosa y otros que intentan atemorizar a los testigos. ¿Eso por qué no salió en aquel entonces? ¿Por qué sale ¿Cómo ahora, que no 20 salió? años después? Perfectamente, claro Salió que en los salió. años a principios de los Claro que 90. salió. Es que, Pero de no todas se formas, hizo- Claro que Sí, salió. si me permitís, os voy a dar un ejemplo de lo falsa que resulta muchas veces la memoria, y además en relación a este caso, que yo creo haber pillado una contradicción bastante importante entre el testimonio del inspector y otros testimonios de la misma familia que he escuchado ahora estos días pasados para poder llegar aquí con un poco de conocimiento del tema. Yo he estado... Como hace siempre, por otro lado. Sí, siempre intento, por lo menos. Estuve viendo las declaraciones de la familia con respecto al caso y tal, y precisamente el inspector ha insistido aquí 2 veces en que eso que dicen de que cuando se abrió la puerta del armario sacamos las pistolas, eso es falso. Y hace 5 años se hizo aquí un programa donde el padre decía claramente, lo he visto, es que además lo he visto varias Sí, veces. sí, lo hemos Y sacó la visto pistola. todos. ¿A quién creemos? Claro, pero es que eso Queremos- muchas Es veces que, un momento, verdad. es que la En- mayoría de es los cierto. testimonios, En el la mayoría fenómeno. de los testimonios de este caso son del padre, la madre y las hermanas de una niña que se ha muerto en extrañas circunstancias, según el forense. Los que se lo que no conocen. quiere decir que sean circunstancias paranormales, Los sino que que se aquí hay conocen. algo extraño y la gente, esta familia, ya están en unas circunstancias, digámoslo así, donde puede Que ocurrir todo de se todo. magnifica. Entonces, Y la muerte de la niña, Manuel, tú como gran estudioso del cerebro, ¿ves algo? es rarísimo, quiero decir, es una pena que haya tan poca información y que el informe forense pues, no diga prácticamente nada, porque parece ser que la niña tenía algo, debía de tener un foco epiléptico, por lo que dicen, porque tiene ataques epilépticos, aparece la palabra epilepsia varias veces, pero de una epilepsia, de un ataque epiléptico, no se muere nadie, o no es una cosa que ocurra. Es muy curioso. No, y no Por si- tenía, por si- y perdona, no tenía los síntomas típicos De la del epilepsia. gran mal. Exacto. Es decir, del ataque epiléptico La más familia, general. por si sirve de algo, aseguraba, y revisando un poco los brutos son ese material que a veces no se emite, pero que se ha grabado, confirmándolo ayer también, como Manuel, decían que no había habido ningún episodio epiléptico anterior en la vida de Estefanía. Y hay un detalle que yo no, como siempre, ¿no? Uno sigue aprendiendo, y más cuando uno se pone aquí y os escucha, pero se ponía en posición de animal, Sí. como un perro o como un lobo atacando a sus propios hermanos, que es una escena como que nos deja esta muchacha después de esa experiencia sea un detonante mental, lo que sea. Seguramente. Y yo no El sé si día de eso su tiene muerte. eso Sí, Manuel, yo incluso pienso- ¿es un poco catálogo de enfermedad o no? Eso Yo ocurrió, pienso que ¿eh? aquí hay algo de enfermedad o de
superar los límites de la normalidad en cuanto a algún trastorno de tipo psicótico o alguna cosa así. ¿Y de eso se puede morir donde un ataque de ese tipo? Uno puede morir de muchas cosas, puede morir de un incluyendo ataque la de propia pánico. Sugestión. Esta niña podía creerse embrujada, maldecida. Sí, A sí, raíz sí, sí. No, pero Iker, no es incompatible. de esa sesión de Ouija y que de entrarle ese humo negruzco en las fosas nasales... Que lo das por hecho y no está hecho. Estefanía Lo cambia han por completo dicho, perdona, toda la su familia. comportamiento y aparece Un momento, una perdón. serie de crisis Vamos a terminar. en las que... perdona, No, Enrique. sigue. Una serie de crisis o episodios en los que no reaccionaba a estímulos externos, dejaba los ojos en blanco, se reía y hablaba con alguien que ella decía que veía, pero que nadie de la Pero familia hasta ahí, veía. Santiago, nada que no pueda explicarse por un trastorno Es que no hay mental. nada quiero decir, raro. pero es Leve transitorio o la más. torre Quiero mental conectar puede un momento con la gustar casa. persona. Quiero que veamos un momento la casa y enseguida me decís vuestra opinión de alguien que puede estar... Ha habido más de un caso, ¿eh? Hay que ser muy honestos aquí. De alguien de una familia que mantiene en pánico al resto. ¿Será posible con un caso tan triste? Estamos hablando de la muerte de una niña. Pero puede ser o no, lo contarán. Y también vuestra hipótesis de qué hay ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Se ha invocado algo y se ha quedado ahí? ¿Y qué es eso? Vamos a conectar de nuevo, por favor, con este domicilio. Javier, compañero, buenas noches de nuevo. Hola Iker, buenas noches. Transcurre la grabación, imagino que ya estarán las grabadoras perfectamente detenidas, si no lo habéis hecho ya, habéis tomado todo tipo de códigos. Cuéntanos, ¿ha ocurrido algo que merezca la pena ser narrado? Bueno, hemos recogido también, Iker, la cámara para poder analizar aquí ahora mismo esas fotografías y lo cierto es que a simple vista no encontramos nada demasiado extraño, salvo bueno, pues un par de pequeños reflejos, lo que en parapsicología algunos llaman orbs, ¿Podemos pero verlo? que es algo que desde luego, sí, es algo bastante polémico, ¿no? Porque algunos hablan de que son motas de polvo, otros dicen que son reflejos de la cámara. Desde luego nosotros se lo hemos enviado ahora mismo a nuestro compañero Guillermo León para que analice esto cuanto antes. Y lo que sí vamos a hacer ahora, Iker, es una prueba también con los sensores de movimiento. Ajá. Si quieres vamos a ir a colocarlos también en esos dos puntos estratégicos, precisamente porque ahí es donde parece que ocurre todo. Y también te daré un detalle. A lo largo del día hemos estado colocando y trayendo todos estos aparatos para hacer este despliegue especial y hemos podido hablar con algún vecino que hemos encontrado en el pasillo. Y algunas fuentes nos comentaban que esos vecinos, hasta tal punto fue el impacto de esta historia, que 20 años después seguían sin querer entrar en este domicilio por miedo no solo a lo que ocurrió, sino decían que a fenómenos que seguían presuntamente ocurriendo hoy en día. El asunto, Javier, es que ahora dejamos los dispositivos de movimiento, es una prueba absolutamente clásica, y lo que vais a hacer es, junto a Manuel, junto al equipo mínimo que está ahí ahora mismo, iros al salón, cerrar la puerta y hacer un poco la misma escena de hace 20 años, ¿no? Has dejado ya los sensores de movimiento y explicamos. Lo que vas a hacer es, como hizo la familia hace 20 años en el informe, luego haremos una experiencia de aislamiento. Javier Pérez Campos quedará solo y pondremos la luz a oscuras, como hicieron aquella noche, ¿no? Sí, es cierto. Además, Iker, en el momento en el que hemos dejado ahora mismo el sensor de movimiento del cuarto de baño ha saltado, posiblemente porque nos ha detectado, ¿no? Claro. Pero también ha saltado el del dormitorio. Nada más, salíamos del dormitorio en concreto y ha saltado, y este no tendría por qué, porque tampoco estaba además enfocando la déjalo, cámara por favor. hacia la pared. Y tiene unos 30 segundos de margen para que podamos salir de aquí. Así que vamos a volver a hacerlo. Lo dejamos encendido y Dejamos nos las marchamos. cámaras en silencio total, observamos la salida de Javier. Ha saltado el del cuarto de baño porque nos ha detectado, Claro, por eso vamos a ir al exactamente. salón para que en ningún momento podamos interceder en esta prueba. Doy un dato, la familia, la gente estará pensando, nuestro público estará pensando,
que yo creo que está un poco harta de la historia o que quiere, y a mí no me parece mal detalle, ¿no? Dejar reposar un tiempo. Fue entrevistada muchas veces por nosotros, pero en la última ocasión, y en un domicilio nuevo no había ningún fenómeno, aunque es verdad que se grabó precisamente en esa entrevista una voz, dejémoslo ahí, que decía concretamente, déjala, está tarada, una voz que surgía por encima de la voz de la madre y que no me he logrado identificar. Perdón, y otra frase más clara, yo lo que he hecho con esas 3 grabaciones que hicisteis ha sido decirle a gente que no sabía de qué había, de mi confianza, a ver qué entiendes. Y algo que se entendía claramente, la tercera no había forma de saber. Era, no puedo. No puedo. Eso es lo que una sensación angustiosa. Ahora, Santiago, me gustaría argumentar un poco qué ves tú de fondo, qué fenómeno hay aquí, qué se invocó, y luego, por favor, la vuestra. Yo creo que a los espectadores les interesará mucho conocer la fenomenología, que en esto nos basamos. Es decir, pido disculpas si he sido excesivamente vehemente en mi exposición inicial, pero bajo mi criterio considero que no se puede explicar todo, absolutamente todo ese cúmulo de fenómenos, esa fenomenología, diciendo que es un contagio psíquico, en fin, aspectos del psiquismo. No se pueden explicar, porque no es así. Se pueden explicar algunos, los que son de orden subjetivo, pero no los que han presenciado varias personas y defectos físicos, en efecto. Entonces, hubo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la perra. Este es un dato muy interesante. La perra se quedaba en el pasillo mirando a un punto determinado en el espacio, enfurecida, en posición de ataque y ladrando. Esto saben todos los investigadores de renombre, que los perros captan algo que nosotros no vemos, efectivamente. De fobia religiosa, esto tampoco es muy conocido. Concepción pone una cruz en una puerta. Esa cruz aparece invertida, es decir, cruz satánica, más de 10 veces. Más de 10 veces. ¿Y esto qué significa? Eso tiene ya más que ver con una causa de orden preternatural, maligno o diabólico desde el punto de vista teológico. ¿Que ha sido invocado a través de la Ouija? A través de la Ouija hay muchísimos casos, tú lo sabes perfectamente igual que yo. Pero me gusta... Para mí esa es la clave de la cuestión, porque hay malignidad en la fenomenología. ¿Y cómo se pueden ver dos cosas, ¿no?, tan distintas? Ellos ven una mano no espiritual, sino seguramente humana, manejando algo por algún motivo. Yo, como en prácticamente todo, lo que veo es la mano humana. Y la mano humana y la imaginación ¿Y cuál es vuestra humana hipótesis? Y el cerebro humano. Mira, mi hipótesis, sin acusar a nadie y sin tampoco... Es todo especulativo y, por supuesto, sin apenas datos, ¿no? Una posible situación sería que pues, hubiera en la familia miembros que tuvieran cierta tendencia a la psicosis. Es un trastorno hereditario, es decir, tiene un componente genético muy importante. Entonces, uno o varios miembros de la familia podrían ser susceptibles de padecer este trastorno, en el que podía haber caído la hija que murió, y por eso podían explicarse algunos de esos síntomas que ella tenía desde aquel suceso y demás. No sé si la muerte por una sugestión muy fuerte, pero sí también sí que se podían explicar muchos de los fenómenos paranormales, de ruidos, de yo qué sé, de tantas cosas que ocurren con la luz apagada, que eso también mucho cuidado, y que a lo mejor el padre, por ejemplo, está liberado, imaginemos, pero también sabemos que su testimonio puede fallar, como hemos visto antes. Es decir, se van... alguien puede provocar esos fenómenos, puede ser cualquiera de la familia, y los demás se van contagiando, lo van creyendo, es decir, van dando, por eso lo del ejemplo del padre, como fehaciente algo que realmente no lo es. Es decir, se acaban contagiando, acaban viendo aquello que han visto los otros como si ellos lo hubieran visto. Es uno de los eso pocos es un fenómeno casos, normal, o sea, es un fenómeno normal. Es uno de los pocos casos, Iker, en los que la causa que está actuando intenta agredir a los niños. Pero Santiago, yo no te interrumpí. Espera un segundo, que estaba yo hablando. Esto, como digo, es normal y puede ocurrir tanto de forma inconsciente... Pero que me dejes hablar un momento, por favor. Que me dejes hablar, Santiago, por favor. Manuel, por supuesto. Ahí está.
Esto lo puede provocar una persona de forma inconsciente, es decir, sin ni tan siquiera ella, luego de forma consciente, tirando del hilo, saber que lo ha hecho. Es decir, los trastornos mentales conllevan estas cosas. Por una intención totalmente inconsciente para provocar estos fenómenos, incluyendo el que más paradójico parece, el más raro de explicar, que es el que se abra la puerta y haga ruido con la luz apagada delante de los policías. Con la luz apagada, sí, eso quiero insistir mucho. En gran parte estoy totalmente de acuerdo con esta posibilidad. Y tan pero voy a plantear no es la evidencia. En 20 y por cierto, segundos, un segundo, y con esto acabo, un segundito, Santiago, el testimonio de un perro, como todo el mundo sabe, sea de renombre o no es más valioso que el de una persona. Con eso ya. Pero la investigación parapsicológica no indica eso. El perro pues nada, no es... entrevistaremos a los perros la próxima vez, Santiago. El perro, como el gato, no es nada susceptible a la sugestión. Exactamente. Esa es ¿Pero la quién ha diferencia. dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Voy a plantear, y que si me permites, hombre, en 30 segundos... Podríamos hacer un debate sobre eso. Por favor, dejar que hable Santiago y luego me gustaría... Sí, en 30 segundos, respondiendo al doctor, dos fenómenos que se produjeron en la casa, a ver si eso es explicable a través de un trastorno psicológico. Son dos fenómenos de agresión a niño. Una pelota que aparece de buenas a primeras lanzada contra la cabeza de un niño de la familia. Y por otra parte, y esto ya es más grave, un vaso. Afortunadamente el niño pudo esquivar porque el vaso salió lanzado. Estaban jugando al dominó. Puedo contestar ahora, ¿verdad? Y ¿Puedo? ese vaso salió despedido y el niño pudo agacharse y pasó por encima del niño. ¿Eso es explicable? Respuesta muy breve. Muy breve. Según hemos oído aquí antes del inspector, todos estos fenómenos ocurren con la luz apagada. No. Vale, bien. Ahí es donde me gustaría. Parece ser que si no es exacto, no ocurre. Perdón, no es exacto para nada. ¿Me permites un segundo? Pero alguien vio al vaso salir. Me he autocensurado porque he visto que tendía a perder un poco los nervios. Me voy a calmar tranquilamente y a reconducir el debate. Pero para que esto se comprenda bien, a mí me gustaría diseccionar un poco lo que estamos estudiando. Y tenemos, para que la gente se entere bien, tenemos dos cosas muy diferentes. Tenemos una serie de sucesos que son de una sola noche y que ni Manuel ni yo estamos poniendo en duda, porque están refrendados por un informe policial. Es decir, los policías pueden haber malinterpretado lo que han visto, pero de lo que no cabe duda es de que lo han visto y de que lo han vivido. Pero lo que han visto es solo lo del armario. Sí, por eso. Lo han oído, lo ponen en el informe. Entonces, por una parte está lo que ellos han visto. Yo ahí tengo solo que recordar, pero no está el inspector delante. No me cortes así. No os he interrumpido en los últimos 10 minutos. Me estás interrumpiendo a mí, que estoy haciendo... Perdona, no está el inspector delante. Y recuerdo las palabras textuales que ha pronunciado en este estudio. Es lo más raro que he visto en mi vida. Sigo. Tienen que experimentar algo como lo que yo experimenté para opinar. No me has entendido. Por favor, dejarme que argumente. Digo, hay dos bloques. Está lo que vivió la policía, con todos esos efectos que dices, que de acuerdo, y que son hechos que me creo que hayan sucedido, o sea, que se vieron y que estaban ahí, y luego están todo el resto de cosas que se están añadiendo, que es, la clásica coctelera en la que se juntan dos niñas de 14 años que han visto que a una se le metía el humo por la nariz, el perro que no sé qué, el niño que sale volando. ¿Dónde está todo eso? Si me permite, Iker, solo te voy a decir, eso está, un segundo, Santiago, eso está basado en los testimonios de toda una serie de testigos. ¿Estás cuestionando esos testimonios? Sí. Es que no conozco esos testimonios. Es que no sé el origen que tiene todo ese batiburrillo de cosas que me juntáis aquí. Aparte del informe policial. No es batiburrillo. Son testimonios recogidos en libros. ¿Estáis cuestionando los testimonios? Un caso se construye en base a testimonios. Si nos cargamos los testimonios no tendríamos absolutamente ningún caso que presentar. Por eso normalmente no tenéis nada. Precisamente por eso. Yo creo que en este momento, en este instante, poco más se puede añadir, aunque ha quedado muy claro para el gran público, para todo el querido público de Cuarto Milenio, la enorme división que existe, las dos formas de ver un mismo hecho, y me parece muy interesante. Hay quien puede pensar que
las mentalidades ya no dejan, son impermeables a la posibilidad de cambiar o no. Cada uno tiene sus datos. Por supuesto, tanto Manuel como José Manuel Nieves lo han descrito perfectamente y han dado esa idea sospechosa y de contagio psíquico que seguro que es muy posible. Al mismo tiempo, Enrique de Vicente y Santiago Vázquez han hablado de la importancia del testimonio del policía y de la sensación de que ahí se abre una puerta desconocida y que genera sus fenómenos incomprensibles para la inmensa mayoría. Es un ejemplo tan claro de la división que existe en la mente humana, en la creencia y a la hora de ponernos delante de un caso de este tipo. Yo os lo agradezco a los cuatro, porque creo que además seguiríamos increciendo, aportando cosas y que lo básico está contado ante un fenómeno sin duda interesante. Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Humanamente muy interesante. Sin duda. Yo os lo agradezco a los cuatro, de verdad, como siempre. Por la vehemencia, por los datos, por las aportaciones y porque siempre en esta mesa veamos cosas muy distintas. Si no, no aprenderíamos nada. Gracias a los cuatro, de verdad. Porque yo me marcho a la última experiencia, si os parece, dentro de esa casa de Luis Marín número 8. Perfecto. La experiencia de esta noche, me refiero a la de estar ahí en la casa, es una experiencia que requiere mucho esfuerzo a nivel de producción, a nivel económico, pero creo que es necesario para que ustedes sientan el latido de este lugar ya emblemático en el mundo de los misterios. Yo no sé si en futuras ocasiones podremos estar de esta forma en enclaves donde han ocurrido cosas. Lo que sí sé es que Cuarto Milenio perfectamente ha conectado con ustedes por nuestra sensación de verdad. ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados a programas donde curiosamente siempre pasa de todo, ¿no? Y nosotros simplemente queremos estar ahí, ocurra o no ocurra nada, para que ustedes incluso imaginen lo que pudo pasar. Quizá ahora ya no tenga sentido, hay una desconexión. Quizá los protagonistas de esta familia eran los que activaban este fenómeno o, como hemos visto en el debate, eran los causantes, entre comillas, a nivel psicológico de estos fenómenos. Yo lo que sigo preguntándome es, por ejemplo, ¿de qué murió Estefanía? Si es tan fácil morir por una afección, por unas visiones. Me resulta, sobre todo, y pido disculpas, un poco tenebroso todo esto, realmente oscuro. Y hablando de oscuridad, una de las oportunidades, recordarán quizá aquel programa de Belchite, es la de oportunidades de acercarse quizá a cierta sensación, es la del aislamiento. Vamos a hacerlo con Javier Pérez Campos, que ya está más que acostumbrado a este tipo de pesquisas, pero no en un lugar como este, con tanto pasado en lo paranormal. Conectamos de nuevo con la casa. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, otra vez, Iker. Una cosa importante, de última hora, las posibilidades tecnológicas. Hemos enviado en tiempo real también a nuestro compañero Guillermo León las fotografías obtenidas en el dormitorio y él nos da un primer veredicto así a vuela pluma, rápido. El primer veredicto, desde luego, el material, tanto fotográfico como de sonido, tendremos que analizarlo despacio, tranquilamente, pero en principio lo que parece es que efectivamente lo que aparece en esa fotografía es una mancha de polvo que, bueno, pues con el reflejo del flash pues ha aparecido, pues lo que algunos llaman orbs, ¿no? Pues ha aparecido en la esquina superior derecha de esa fotografía. En principio, esa es la posibilidad que nos ofrece nuestro analista fotográfico. Estamos viendo a Javier en un efecto, una cara peculiar. ¿Por qué? Porque estamos con visión nocturna. ¿Por qué estamos con visión nocturna? ¿Qué vamos a hacer, Javier, exactamente? Y en ese punto, ¿dónde te encuentras? Pues lo que vamos a hacer es repetir la experiencia de ahora, exactamente hace 20 años, de ese momento en el que la policía llega aquí, a este salón, a este punto exacto, y hacen eso que vamos a hacer nosotros ahora mismo, apagar la luz, quedar en completa oscuridad, porque al parecer, según comentaba Máximo, el padre de la familia, los fenómenos ocurrían especialmente cuando se quedaba la casa completamente a oscuras. Te voy a pedir una cosa, Javier, no sé si estás ya medio oscuras o no, porque veo la visión nocturna, pero sí me gustaría, por favor, que abrieses, si es posible, vamos a ver si puede alcanzar el plano o no, para que escuchemos el sonido, incluso, ese armario, ¿cómo hizo en aquella noche histórica? ¿Podríais hacerlo, por favor, Javier? No sé si podéis escucharlo ahora. Y eso se abrió de forma súbita, según el informe de la policía, y se cerró varias veces. Bueno, es curioso. Por lo menos queríamos que ustedes casi tocasen, ¿no?, el armario que aparece en este informe policial. Yo creo que ya te encuentras en soledad, Javier, en estos momentos. ¿Ya no hay nadie más en la casa? Pues están justo los compañeros aquí y, bueno, pues ahora mismo van a marcharse. Y lo que yo voy a hacer es levantarme un momento para apagar
por completo la luz. Ahora sí, estoy absolutamente a oscuras. No veo nada. Vemos incluso la imagen del equipo desplazado. Agradezco todo el trabajo, todo el empeño, toda la concentración necesaria y veo cómo se marchan de la casa y se cierra en este instante la puerta de la vivienda donde ocurrieron ciertos hechos difíciles quizá de catalogar o explicar hace 20 años. Cerramos la conexión con nuestro compañero Javier Pérez Campos y lo hacemos, bueno, aguardando pacientemente a la espera en esta operación, de alguna manera, de aislamiento. Si algo ocurre, si algo pasa, si algo acontece, desde luego trazaremos de nuevo línea directa con Javier Pérez Campos en este lugar tan especial. De alguna forma así tiene que dejarse el dossier Vallecas. Hemos contado todos los elementos de esta trama y por el momento parece que el misterio ya no tiene razón de ser en ese lugar, pero nosotros estaremos siempre ojo a visor. Y si me lo permiten, luego, ahí arriba, en la parte de máxima sinceridad, de confidencias, de comentario, yo les diré sinceramente lo que me inspira todo esto, esta historia y lo que hoy ha ocurrido aquí, en este plató. Así que, gracias compañero, y esperemos que el misterio de alguna forma casi ni se presente, ¿no? Porque en este caso todo tiene un tinte excesivamente oscuro. Es el dossier Vallecas, un caso que merecía la pena abordar con protagonistas, con documentos y viviéndolo intensamente como nunca antes de alguna forma hemos hecho en nuestro programa. Pero la actualidad sigue, las noticias continúan produciéndose en los 5 continentes y nosotros, a pesar de la importancia que hemos dado a este incidente del que se cumplen 20 años, tenemos también que poner un ojo en la actualidad, en lo que está pasando hoy. Así que, noticias ya en Cuarto Milenio. Empezamos el informativo semanal en México, donde un equipo de especialistas del Instituto de Antropología se encuentra estudiando un perro momificado hace 1000 años. El animal, que se encontraba en una colección particular, fue hallado en 1953 en la cueva de la Candelaria, en el estado de Coahuila. El perro, de 42 centímetros de largo y 22 de alto, está recostado sobre su lado derecho y su cabeza y cuello están flexionados hacia abajo. Según los científicos, es el único que se ha hallado en México en tales condiciones. Para los antropólogos, el hallar un perro momificado refuerza la idea de la colocación de estos animales como acompañantes dentro de las tradiciones funerarias de los nómadas del norte de México y, por otro lado, la posibilidad de domesticación de este animal. Además del perro, el instituto recuperó 2.500 materiales arqueológicos de la cueva, entre los que se encuentran cuchillos, flechas, arcos, bolsas y ornamentos como orejeras, collares y hasta sandalias. Y arqueólogos búlgaros han desenterrado en una tumba de Tracia antiguos artefactos de oro como pulseras con cabeza de serpiente, una tiara con motivos animales, un anillo de oro, 100 botones y una pieza de cabeza de caballo. Los objetos datan de finales del siglo IV o principios del siglo III a.C. y fueron hallados en las 150 tumbas más grandes de la tribu Getae. Según los especialistas, la tumba podría estar vinculada al primer gobernador de esa tribu. Destaca además su decoración arquitectónica única, con figuras mitad humanas, mitad plantas y los murales pintados. Los tracios, gobernados por una poderosa aristocracia guerrera rica en tesoros de oro, habitaron un área que se extiende por la actual Rumanía, Bulgaria, Grecia y Turquía desde el año 4000 a.C. Y vamos con avances científicos. Un hombre canadiense que ha permanecido en estado vegetativo desde hace más de una década se comunicó con los médicos a través del poder del pensamiento. Esa es la conclusión a la que han llegado neurocientíficos de la Universidad de Western Ontario, tras utilizar escáneres cerebrales para rastrear el flujo de sangre. Entrenaron al hombre para que se imaginase realizando diferentes actividades que producen distintos patrones en voluntarios sanos y fueron capaces de distinguir respuestas de sí y no. A pesar de no mostrar ningún signo clínico de la conciencia, utilizó este método para comunicar que no sentía dolor. Y acabamos en Bolivia, donde miles de personas de la etnia aymara acudieron al cementerio más grande de La Paz
para venerar a las calaveras de su propiedad. Un antiguo ritual conocido como la fiesta de las ñatitas. En muchos casos, los cráneos se encuentran en los altares que tienen en sus casas, a los que veneran con velas, comida y bebida, para pedirles prosperidad o la protección de su salud e incluso de sus viviendas. Los seguidores de este culto adornaron a sus calaveras y las colocaron en urnas especiales para llevarlas al cementerio, ya que creen que los espíritus de las ñatitas descienden a la tierra desde el cielo para proteger a la familia que las posee. Y ahora, muchas más noticias en Mundo Insólito. Comenzamos en el Hospital Psiquiátrico Villard, muy cerquita de Nueva York. Cerró sus puertas en 1995, pero ha salido a la luz todo el dolor que se vivió allí dentro. Por allí pasaron 54.000 pacientes, tan solo la mitad salieron con vida. Además, han salido a la luz prácticas que se utilizaban para atenderlos, como por ejemplo el electroshock. Y también ha salido a la luz que muchos de ellos se rompieron la columna precisamente por las grandes descargas que recibían. Con todo ese dolor, cuando cierra sus puertas, el hospital queda abandonado. Pero dos extrabajadoras deciden regresar al lugar. Y en uno de los áticos se encuentran 400 maletas, que pertenecían a algunos de los pacientes que habían pasado por allí. Recuerdos de toda una vida que ahora se muestran por primera vez en una exposición fotográfica. Maletas que conservan fotografías de la boda de uno de los pacientes, o pequeñas imágenes en tamaño carnet, o un jabón que pone Made in Spain y está realizado con aceite de oliva. En fin, toda una vida que ahora sale a la luz en estas imágenes. Y nos vamos hasta Malasia, donde desde hace unos días se están concentrando miles de fieles cristianos ante un ventanal de un hospital. Si antes hablábamos de un psiquiátrico, ahora hablamos de un hospital que está en perfecto funcionamiento. Bueno, pues fíjense, velas, oraciones, fotografías de gente que quiere que sanen a sus familiares. Aseguran que la Virgen se ha aparecido en este vidrio. ¿Ustedes qué opinan? Y miren este reloj. Está hecho con materiales y piedras preciosas. ¿Pero por qué es particular? No solamente por eso, sino porque es un reloj que cuenta el fin de los tiempos. Sí, ahora mismo me entenderán. El relojero asegura que dentro de 7.000 millones de años el reloj seguirá en funcionamiento hasta el último día, que será cuando el Sol acabe por fin con la Tierra. Unas llamaradas solares destruirán nuestro planeta azul. Eso es lo que cree él. Lo que no sabemos ni podremos comprobar, yo creo que ninguno, es si el reloj durará 7.000 millones de años. Y ahora nos vamos con otras noticias, en este caso más duras y más extrañas. La cara oculta. Y llega el preciso instante en que alzamos el telón, telón hermético, telón denso, telón del secreto, telón de acero, podríamos decir, de la cara oculta, sección que una vez más estoy seguro les va a sorprender y a algunos a dejarles boquiabiertos. Santiago Camacho, Conexión, Redacción de Cuarto Milenio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hablamos de las tropas americanas, de algo que está pasando, de alguna forma conectándolo con lo que contaste hace 7 días, es también una epidemia, pero de verdad es alucinante y muy triste lo que está ocurriendo. Pues sí, porque es prácticamente uno de esos secretos de los que nadie quiere hablar, de los que son muy conscientes los veteranos y los soldados estadounidenses y que sin embargo no encuentra mucho reflejo en la prensa de aquel país. Estamos hablando de los suicidios entre los soldados norteamericanos. Para hacernos una idea, antes de la guerra de Irak, el índice de suicidios dentro de los militares norteamericanos era muy inferior a la media nacional. Digamos que psicológicamente indicaría que estábamos ante un colectivo mucho más estable psicológicamente, tal vez por su entrenamiento o por sus costumbres castrenses, que la media del conjunto del país. Pues bien, ahora mismo está no muy por encima, sino absolutamente disparado. Para hacernos una idea, lo mejor es dar las cifras. Al año, entre veteranos, gente que acaba de prestar su servicio militar, o combatientes,
Mueren 7.000 soldados todos los años en Estados Unidos víctimas de suicidio. Para hacernos una idea, es mucho más de lo que mueren en combate en ambas guerras, en la guerra de Afganistán y de Irak. Y la verdad es que están sorprendidísimos y alarmados los propios mandos, los propios responsables, y no saben cómo atajar esta epidemia. Santiago, cada día que pasa, 20 soldados o veteranos americanos ponen fin a su propia vida de la forma más dramática. Y claro, ya hay diferentes hipótesis. Hemos destacado 3. Hemos destacado 3 y la verdad es que las 3 son cada una más asombrosa y tiene su parte terrible. Una de ellas, que es, digamos, la más oficial, es el estrés postraumático. Estrés postraumático que ha atacado a las tropas en todas las contiendas del mundo. Es esa sensación, esa enfermedad mental que sucede cuando estás sometido a una tensión tremenda, tu vida en juego. Pero claro, aquí multiplicado por mucho. ¿Por qué? Porque lo que se sospecha es que la campaña de Irak no está siendo tal y como está reflejándose en la prensa, en los noticiarios, sino que estos soldados están diariamente sometidos a un nivel de tensión y sobre todo están viendo una serie de atrocidades de las que el público norteamericano no tendría absolutamente ninguna idea, porque, digámoslo así, que la censura de prensa estaría siendo muy férrea en este caso, y bueno, pues ello provocaría que ante una campaña tan absolutamente cruel la respuesta hubiese sido pues un altísimo índice de suicidios. Pero hay gente a quien esto no le convence y piensan que se están llevando a cabo experimentos, bien farmacológicos, bien de guerra psicológica, con los propios soldados y que están teniendo esos experimentos, digámoslo así, efectos secundarios no deseados. Santi, pero esto es muy increíble, esto entra dentro de la pura conspiranoia, ¿no? El propio Estado utilizando de cobayas a los militares, aunque ya ha pasado en alguna ocasión, por desgracia, lo hemos contado y se ha contado con documentos oficiales. ¿Esto estaría pasando desde la guerra de Irak a este tiempo? Eso era lo que te iba a comentar. Precedentes, desde luego, por ejemplo, en Vietnam hay no pocos de este tipo de experimentos. Pero es que incluso hay uno que está perfectamente localizado, que son los 117 millones de dólares que el ejército norteamericano dio a la Asociación Psicológica Norteamericana para que llevase un trabajo, un amplio trabajo sobre los soldados con un único fin: insensibilizarlos precisamente ante todos esos estímulos que podrían provocarles el estrés postraumático del que hablábamos hace un momento. Es decir, ya de alguna forma se ha estado jugando o se ha estado manipulando, y de forma oficial y contrastada, la mente de esos soldados. Que eso pueda tener o no efectos secundarios tan terribles como esa altísima tasa de suicidios es pura especulación y, bueno, tan solo una mínima posibilidad. Pero hay una tercera hipótesis... ¿Que pone la carne de gallina, que es escalofriante? Efectivamente, que es la del parásito cerebral. La toxoplasmosis es una enfermedad provocada por un parásito que se adquiere pues comiendo carne que esté contaminada o bien entrando en contacto con un terreno donde estén las heces de determinados animales, y que parece ser que es precisamente endémico de esas zonas en las que muchas veces los soldados tienen que trabajar o alimentarse en condiciones muy poco higiénicas y adquirirían el parásito. Parásito que tiene una terrible particularidad: puede inducir al suicidio. El parásito se aloja en el cerebro de las personas infectadas y altera su comportamiento. Puede provocar desde enfermedades mentales, ansiedad, incluso en casos muy graves una encefalitis que iría acompañada de alucinaciones, modificación del comportamiento, depresión, y aquí es donde entraría esa inducción al suicidio. Pues bien, parece ser que efectivamente están esos soldados en condiciones en las cuales podrían ser infectados con muchísima facilidad, y eso también estaría llevando a que ese suicidio cada 80 minutos, que la cifra pone la carne de gallina, se estuviera produciendo prácticamente sin ninguna forma de evitarlo. ¿Ninguna? Pues sí, están precisamente intentando diseñar un sistema para que esto no vuelva a suceder. Y ese sistema es un spray concretamente un spray nasal
que estaría dotado de una sustancia que, digamos que esos impulsos suicidas, si se sintiesen de una forma irrefrenable, pues el soldado tendría la posibilidad de adquirir de su botiquín ese spray, introducírselo en la nariz y eso le calmaría al menos hasta que tuviera la posibilidad de estar delante de un psiquiatra, delante de un psicólogo que pudiera tratarle adecuadamente. Santiago, sin duda la cara oculta es la sección más increíble, con todo lo que tiene ese término del programa. Lo curioso es que muchas de las cosas que tú estás deslizando son absolutamente reales. Todas tienen un nexo común y eso da más miedo. Que de alguna forma o son censuradas o no se quieren mostrar mucho o molestan a demasiada gente. Causa escalofríos. Con cierta aprensión te diré que hasta un poco de dolor de cabeza en este momento. Vamos a ver si nos despejamos. Santiago Camacho, muchísimas gracias, amigo, como siempre. Gracias a ti, Iker. Y, en fin, vamos a intentar tomar ese oxígeno, ¿no? Porque lo que ha contado Santiago esta semana es brutal, está pasando. Se busca explicación para tanta muerte. Ojalá se encuentre, claro que sí, por supuesto. Vamos con otras historias en Cuarto Milenio. Prosiguiendo la dinámica especialmente sobrecogedora de esta noche, abrimos nuestro gabinete de expertos y además con dos casos curiosos. Lo van a entender enseguida. El primero es como muy simbólico, arquetípico. Se muestra algo que genera, ¿no?, inquietud y es comprensible en uno de los espectadores. Lo va a contar ahora mismo Carmen y vamos a ver si el experto da cierta solución o alivio. Eugenia Carvajal nos escribía desde Barcelona y nos contaba pues que cuando eran pequeños vivían sus padres y sus 3 hermanos en el campo, en una casa completamente de madera. Que en una de las ocasiones había 2 partes en esa casa, una parte que siempre estaba cerrada porque era la de los dueños. Su padre les trabajaba las tierras y ellos permanecían allí todo el año, pero los dueños venían solo 2 veces al año y mantenían este lado de la casa completamente cerrado, cosa que a ella la llamó siempre mucho la atención. En una de esas visitas de los dueños dejaron la puerta un poco entreabierta y ella, siendo pequeña, como con 8 años, nos relata, decidió colarse. Y entonces, en una de las estancias, encontró encima de la cama un gigantesco perro negro. Dice que no se asustó mucho, es más, continuó fisgoneando por otras habitaciones hasta que salió. Pero al poco tiempo se encontraba con sus hermanos, pues jugando en el exterior de la vivienda, estaba dando la vuelta cuando de repente vio ante ella, tal y como nos lo describe, un hombre negro con una túnica blanca muy alto y eso la impactó. Fue corriendo a decírselo a su madre, sobre todo porque nos comunicaba en el mail que nos escribía que por la zona no había hombres negros. Su madre no le dio mucha importancia, pero a ella siempre se le ha quedado. ¿Qué es lo que vi? Ese perro negro y ese hombre vestido con esa túnica blanca, ¿qué podía ser? ¿Eran reales o era una imagen que se desvanecía de alguna manera, ¿no? Era algo un poco onírico. Bueno, hemos preguntado a Paloma Navarrete y esto es lo que le ha contestado. Querida Mariu, nos cuentas una historia muy curiosa de cuando eras pequeña, de cuando tenías 8 años. Y te debió impresionar mucho porque la sigues contando. O sea, eso es algo que ha quedado en tu mente grabado. Y curioso también que dices que fue la primera de tus visiones. Me hace pensar que todavía tienes visiones y que tienes experiencias más cercanas que podrías contarnos también en algún otro correo. ¿Qué quieres que te diga? Cuando viste el perro negro encima de esa cama y no entraste en la habitación, ¿era un perro real? ¿No era un perro real? Tú piensas que no lo era, pero yo eso no lo puedo saber. En cambio, en la segunda visión, cuando ese perro estaba acompañado por una figura de un hombre negro vestido con una túnica blanca, sí parece que fue una visión porque se esfumó, de repente desapareció y se esfumó. El perro negro, en las leyendas y en los cuentos de miedo, esos cuentos que nos contaban cuando éramos pequeños, que siempre eran bastante terroríficos, pues está relacionado siempre o con espíritus malignos o con la figura del diablo. Te hablo de eso en los cuentos o en las leyendas. No quiere decir que en la realidad tenga que ver un perro negro con el diablo. O sea, eso olvídalo.
Y en cuanto al hombre negro, pues yo quiero pensar que tú lo viste así, que fue la impresión que te hizo porque estabas muy impresionada por el perro y le viste negro. Un hombre negro no tiene ningún significado especial en parapsicología. O sea, yo creo que eso fue una apreciación tuya. Así que, bueno, a ver si nos cuentas más experiencias y encantada de haber estado contigo, aunque sea así, de esta manera virtual. Qué difícil, ¿no? En ocasiones resulta acertar o saber exactamente cuál es el fenómeno que se presenta, cuál es su naturaleza. Es una proeza, simplemente el atreverse a lanzar, ¿no?, una hipótesis. Por eso agradecemos tanto a nuestros expertos. Javier Sierra es uno de ellos. Y van a ver una cosa, Javier tiene su temperamento también, y esto es muy interesante porque nos preguntan en ocasiones, bueno, llegan decenas, cientos de casos, hay muchos acumulados, por fortuna, y ahí tienen las vías de contacto, por favor, si quieren que nuestros expertos les digan algo en torno a sus vivencias. Eso nos indica que algo ha ocurrido desde hace muchos años, con muchísima gente, en todas las familias, siempre uno si sondea, ¿verdad?, a alguien le ha ocurrido algo. Y está surgiendo, estamos rompiendo ese cristal del secreto. Pero hay casos dudosos, es decir, todo lo que estamos filtrando es tan espectacular, No, hay un proceso largo. Y hay algunos casos que están en el umbral de no saber si son verdad, de alguna forma, si lo que se relata es directamente fiable o no. Y también hay un proceso de búsqueda, de análisis, de intuición por parte de los expertos. La muestra es este caso que nos pareció muy extraño en cuanto a su descripción y que Javier asegura que tiene muchas dudas y lo va a contar ahora. Decía, mi nombre es Francisco y soy coronel retirado del ejército español. Así empezaba la historia. Y luego cuenta cómo en el año 76, junto con dos oficiales, observa una especie de esfera gigantesca en esa zona desértica de la comarca de Tabernas en Almería, y aparece una figura como encapuchada con un niño en brazos. A mí me pareció interesante, ¿no?, porque pocas veces hemos escuchado algo que mezcle la iconografía más o menos religiosa con una luz gigantesca en mitad de la noche y militares observándolo. Bueno, parece muy interesante porque luego aparecen dos seres como más brillantes detrás de esa escena. ¿Qué era todo eso? Este hombre dice que le impactó realmente y que toda la vida ha estado pensando en qué podía ser aquella especie de representación que tuvo lugar en aquella madrugada del año 76. Sin embargo, traemos este caso porque Javier define algo en su labor de investigación, algo que no le acaba de encajar. Me parece interesante de vez en cuando sacar algún caso donde nuestros expertos sospechan. ¿De qué sospechan cuando llega un incidente de este tipo por escrito? Escuchamos a Javier Sierra. El equipo de redacción de Cuarto Milenio me ha hecho llegar tu carta, Francisco, en la que te identificas como un coronel retirado del ejército español que en 1976, en el desierto de Tabernas, tuvo una observación realmente sorprendente. Según nos cuentas, esa noche estabais de maniobras en esa región de Almería, cuando de repente observasteis una esfera luminosa que se posa en el terreno a unos 100 metros de donde os encontrabais y de la que veis salir unas figuras extrañas, una especie de mujer cubierta por una capucha, por un hábito, que sostiene a algo más pequeño, quizá un bebé, y dos figuras luminosas a su alrededor. El caso es interesante por el periodo en el que se enmarca. 1976 es un año de encuentros con humanoides también en Andalucía, registrados por los investigadores. Venimos de un periodo en el año 73 de fuerte presencia de este tipo de observaciones en todo el mundo, pero hay algo, Francisco, que me hace desconfiar de tu testimonio. Ese algo es la forma de la carta. Es una carta escrita en una terminología coloquial que yo no asocio de entrada con un coronel retirado del ejército español y plagado de faltas de ortografía en cada línea, que es impropia de alguien que ha sido un oficial, es decir, que tiene estudios y tiene una manera de dirigirse, en fin, muy clásica, y que aparece en tu carta de manera casi hiriente. Por lo tanto, yo, en vez de colocar tu carta en esa carpeta de casos no desclasificados por el ejército español, de encuentros con ovnis, con humanoides y con todo lo asociado a ese fenómeno, la colocaría en la otra carpeta de casos dudosos o incluso de intentos de engaño.
Terminaba su mensaje Francisco diciendo: durante toda mi vida me he preguntado qué fue de esa mujer con aquel niño. ¿Estará en lo cierto Javier en sus dudas más o menos lógicas? ¿O realmente, a pesar de que la transmisión no sea la perfecta, hay una realidad, una verdad en todo esto? Bueno, todo tipo de opiniones, que es lo interesante. Y además, cada experto con su propio perfil, con su forma de analizar las cosas. Y así entre todos aprendemos. Vamos a ver ahora si aprendemos algo más de imágenes concretas. Continuamos en Cuarto Milenio. Las fotografías de los espectadores de esta semana nos llevan a dos lugares donde se concentra de alguna forma el dolor. Uno de ellos es el campo de Dachau. Desde allí nos enviaba la fotografía Marina Haciuk, que dice que bueno, hace un tiempo estuvo con su madre, que venía de Argentina, visitándola porque ella vive en Múnich, y entonces decidieron ver este campo de concentración. En la zona donde se situaban los hornos, así nos lo hace saber, tomaron varias fotografías, ahí lo tenemos, y fíjense lo que salió. Ella nos decía que lo pasaron realmente mal, ya no solo por visitar los campos de concentración en sí, sino también en este bosque, que sentían pues algo pesado, algo extraño, que no se sentían bien. Hicieron varias tomas y nos indica, bueno, no sé si será por el movimiento de la cámara o puede ser algo extraño. Por eso os envío la fotografía para que me digáis qué es esto que salió. Guillermo en un principio, como siempre hace, analizó la fotografía y claro, él intenta dar una explicación y nos decía: puede ser que la baja resolución de la fotografía contribuya a la recreación de una extraña figura, en este caso ahí la vemos, pero fíjense lo que dice ahora. Sería por tanto un efecto óptico o pareidolia. No obstante, a medida que vamos avanzando en nuestro análisis, se nos presenta una extraña, si cabe, figura demoníaca. Ahí la tienen. Él ha ido agrandando la imagen y, como vemos, a esta figura parece que le han salido como cuernos en la cabeza. Nos da la sensación de que es una figura maligna, ¿verdad? Dice, bueno, va tomando ese aspecto diabólico y tal vez no podamos explicar qué es esto que aparece justamente en ese lugar donde tanta gente murió. Sería una de esas fotografías que tendríamos pues que visitar el lugar o intentar que, si alguno de nuestros amigos telespectadores ha visitado ese bosque y ha hecho fotografías, pues que nos intente dar alguna explicación por si puede ser algo que se encontraba allí entre los árboles. Pero es muy difícil, ¿eh? Es una pareidolia, si es que lo es, de estas extrañísimas. Tendríamos que meter esa fotografía en el saco, por llamarlo de algún modo, de las que no hemos podido identificar del todo. Y ahora este otro lugar me van a entender por qué decía de dolor. Nuestra amiga María Berruezo nos decía que iba en el tren, trayectoria Valencia-Alcoy, a la altura de Agres, un lugar que ella nos indicaba que justamente por aquí fusilaron a muchas personas durante la Guerra Civil. Bueno, pues ella iba tomando fotografías cuando iba subida en el tren. Iba sola en el vagón y nos indica, y de repente sale una cara como si fuera una calavera. Y la vemos perfectamente. Aquí nos ha puesto diversos filtros, Guillermo León, y fíjense lo que aparece. Los ojos, la nariz, la boca, incluso parece que está como serio para abajo, ¿verdad? Y parece también que tiene pelo. Guillermo en este caso nos dice que las luces, las sombras, incluso los reflejos del propio vagón, del propio tren, han recreado esta figura que, bueno, nos ha estremecido también un poco. Si tiene fotografías tan extrañas como esta, 2 vías de contacto para que nos la envíen y nuestro experto las intente analizar. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y estamos ya en la recta final de nuestro programa tan intenso de esta noche, y podría decir aquello de casi por fortuna o con cierto alivio, porque, y creo que lo han notado perfectamente, es un caso que a mí me produce un escalofrío muy especial. Ocurre aquí, y con la sinceridad con la que siempre les hablo, que uno tiene esa especie de división que debe estar en el cerebro, en el alma y en todas partes, ¿no? Que es la de querer ofrecer un
documento periodístico, yo creo que de primer nivel, por lo menos para el mundo del misterio, quedará ya para la pequeña gran historia de los medios de comunicación y los enigmas la comparecencia del inspector José Pedro Negri. Pueden pensar lo que quieran, libremente, como debe ser, pero qué bonito es escuchar a personas con importancia y que se la han jugado muchas veces, hablando con esta tremenda rotundidad de algo que le marcó la vida. Algo que no podemos atrapar, como se ha visto hoy, ¿no? Algo que se escurre entre los dedos, algo indefinible, algo que es mejor, yo creo, que no invocar, que es un poco la gran enseñanza. Porque muchas veces, como periodistas, y a mí me ha ocurrido, y hacía esa reflexión mirando a Javier Pérez Campos en la oscuridad de esa calle y de esa casa, cuando yo tenía la edad, hace ya mucho, de Javier Pérez Campos, y escribía mis primeros libros y viajaba por España, por supuesto que me movía un interés periodístico por encima de todo, que es como debe ser. Uno es periodista, es su carrera, su profesión y su pasión. Y uno hablaba de la muerte de Estefanía Gutiérrez como, bueno, un dato más que agregaba tensión, rotundidad, prueba inequívoca de misterio y de asunto inquietante. Ahora no puedo verlo igual, no la veo de la misma forma esta historia. Me produce incluso un halo de enorme tristeza. Quiero mandar de nuevo ese abrazo a la familia, que por fortuna sé que ya ha olvidado esta pesadilla. Porque hay que imaginar a esos padres y a esa hija, hay que imaginar aquellas visitas a los especialistas. No solo hay que pensar en la sombra, en el misterio, en lo que a veces muchas personas extraen de estas experiencias, ¿no? Muchas personas y quizá deseaban encontrarse hoy de lleno con el fenómeno delante de nuestros compañeros. Y yo les soy muy honesto de nuevo, no sé qué pensar. Si casi siento cierto alivio en lo personal, en lo periodístico, hubiera sido interesante ver algo. Pero esto también me hace reflexionar en torno a la crudeza de algunos fenómenos, en torno a la inconsciencia de, aunque sea en la juventud, aunque sea como un mal llamado juego, meterse en cosas que tienen algo de muy profundo, muy oscuro. Un eco que ha estado ahí a lo largo de la historia, desde el principio del tiempo, y que algunos realmente atraían con determinados ritos. ¿Qué es? No lo sé. ¿Es lo más oscuro de la propia mente? ¿Es algo exógeno, exterior, que viene a visitarnos si es llamado? Quizá dentro de siglos sepamos algo más. Quizá esto tenga una materialidad científica que hoy ni siquiera sospechamos, como tantas otras cosas. Pero parece difícil pensar en una simple fabulación de una familia. Con esto detrás, con este currículum terrible de la pérdida de una hija, en esas circunstancias que yo he recordado perfectamente, y quizá por eso me han visto especialmente impactado o demudado. Y quiero contarles por qué ocurre esto. Yo he estado en esa cama donde murió Estefanía. Yo he estado sentado en esa cama poco tiempo después de la muerte de Estefanía, con los muñecos encima de la cama todavía. Y recuerdo a Máximo cuando le pregunté, todavía ubicándome, Máximo, ¿y su hija dónde falleció? Y me dijo, ahí donde estás tú sentado. Y les aseguro que el brinco que pegué fue espectacular realmente, de miedo, de impresión. No es una película, no es una cosa para contar ni para hacer audiencia, es un drama real, es un drama auténtico. Ojalá haya pasado. Dos enseñanzas. No hay que jugar con esto. No sé lo que es, pero no hay que jugar con esto. Sobre todo cuando tiene ese aspecto que quizá muchos hayan percibido. Y por otro lado, me siento muy contento de cómo es este equipo. Cuando uno hace este despliegue a nivel televisivo, con los códigos habituales, alguien puede pensar, bueno, seguro que pasa algo, ¿no? El motivo no es que pase, es estar, es investigar. Y si no pasa nada, lo vamos a contar. Nosotros no inventamos ni recreamos para que ustedes pasen un mal rato. No, queremos saber qué ocurre. Queremos intentar llegar un poco más allá. Y creo que si llevamos tanto tiempo es porque después de este despliegue y de tantos otros, cuando ha pasado algo lo hemos contado, con absoluta tranquilidad. Y ustedes saben que si no pasa nada, también lo vamos a contar. ¿Cuál es el mensaje de esa casa? Que quizá la oscuridad ya se ha desvanecido. Menos mal. Parece que la luz, después de tanta muerte, después de tanta tragedia, ha vuelto a imponerse. Ojalá pasase esto en todos los casos, sinceramente. En casos dramáticos que no son solo un reportaje para tener un éxito puntual. Son dramas auténticos de familias auténticas que quizá esta noche nos están viendo. Nuestro recuerdo para la familia de Vallecas y para otras que no se atreven a hablar y que han tenido sucesos similares, lo sé bien, en sus propias biografías comunes.
Espero que hayan disfrutado, hayan estado en tensión también, hayan sacado una reflexión. Yo desde luego lo tengo muy claro. Si a alguien se le ocurre jugar a la Ouija después de haber visto lo que hemos visto,